Comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 112 del año 30 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El seminario de los jueves. La geometría es el arte de pensar bien y dibujar mal. Henri Poincaré. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Melvin Cruz Amaya, quien impartirá la conferencia titulada Linealidad y Angularidad en la esfera, un escenario de trabajo geométrico. El licenciado Melvin Cruz Amaya es estudiante de maestría en Ciencias con ¿se escucha? Con especialidad en matemática educativa en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, adscrito al área del nivel superior y dirigido por la doctora Gisela Montiel Espinosa, profesor de matemáticas en el grado de licenciatura por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras, maestro de educación primaria por la Escuela Normal de Occidente, Honduras. En su país natal ha sido profesor de matemáticas y física en diferentes instituciones y distintos niveles educativos, primaria, secundaria, media superior y superior. Ha sido ponente y tallerista en eventos de la disciplina, en el Encuentro Centroamericano de Matemática Educativa, en el Congreso de Matemática Educativa COME, en la Escuela de Invierno de Matemática Educativa realizada en México, Reunión Latinoamericana en Matemática Educativa, RELME 31 y 32, en Lima, Perú y Medellín, Colombia, respectivamente. Se ha desempeñado como diseñador y tutor en el curso de problematización de la matemática escolar, generaciones 3 y 4, del programa interdisciplinario para el desarrollo profesional docente en matemáticas IPDM. Dejamos con ustedes al licenciado Melvin Cruz Amaya. Bien, buenos días, muchas gracias por la presentación. Quiero iniciar agradeciendo al comité organizador del seminario de los jueves pasado por la invitación y al comité organizador de ahorita por mantener esa invitación. Bien, bueno, voy a presentarles entonces mi proyecto de investigación, que hasta el momento le hemos denominado Linealidad y Angularidad en Esfera, un nuevo escenario de trabajo geométrico. A medida que vayamos desarrollando la conferencia, vamos a ir comprendiendo el porqué del nombre del título de la presentación hasta el momento. Este proyecto de investigación está asesorado por la doctora Gisela Montiel Espinosa. Y bueno, de la estructura de la presentación, básicamente les voy a hablar sobre las consideraciones iniciales del proyecto, de la problemática, la revisión bibliográfica, un poco de la revisión bibliográfica, el problema de investigación, las consideraciones teóricas, consideraciones metodológicas. En las consideraciones metodológicas voy a hablarles de un esquema metodológico general de la investigación y además de eso el método de investigación utilizado, pero el fuerte de la presentación estará centrado en la recolección de datos, organización de datos y análisis de los datos, donde pretendo explicar un ejemplo particular de cómo desarrollé todo en la recolección, organización y análisis de los datos, y al final presentarles resultados generales que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces algunos resultados y finalizamos con las referencias bibliográficas de la presentación. Y bueno, dentro de la problemática hemos reconocido de que a través del tiempo se le ha atribuido a la geometría que permite desarrollar un pensamiento, o sea, permite un pensamiento que permite comprender, describir y representar el mundo en el que vivimos. Entonces es como un objetivo que se le ha atribuido a la geometría, ¿no? Entonces nosotros consideramos que ese objetivo que se le ha atribuido y además de eso el origen de las geometrías no euclidianas pues están haciendo y seguirán haciendo un fuerte reclamo a través de las investigaciones de la necesidad de reconocer e incorporar exploraciones de las geometrías no euclidianas en los sistemas educativos. Y con esto no estamos diciendo que nos referimos a inflar los currículum de la educación, ¿no? Ya vamos a ir comprendiendo a qué nos referimos con esto. Y bueno, entonces decimos que las geometrías no euclidianas permiten ese propósito de la geometría general, el de comprender, describir y representar el espacio en el que vivimos, y además de eso también potencian a la geometría euclidiana.
Y esto pues lo dice Lennart en 1996 y Junius en el 2008, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá en esa imagen que aparece acá, bueno, uno de los aprendizajes como muy iniciales en la geometría es que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Entonces, si vemos, esta es una situación que utilizaron estos investigadores en una investigación en el 2017, donde este problema fue un problema que utilizaron como instrumento de investigación, y ellos plantearon esta situación, ¿no? ¿Cuál era la distancia más corta entre Madrid y Nueva York? Y bueno, entonces tendemos a pensar directamente cuando vemos los trazos del recorrido del avión acá, que sería esta línea recta, que sería como un paralelo en el globo terráqueo, pero resulta que la distancia más corta, pues entonces en este caso sería la línea de color azul, esa línea de color azul que aparece ahí, ¿no? Que sería un arco de un círculo grande que se pueda dibujar en la superficie de la Tierra. Cabe recalcar que la Tierra no es una esfera 100%, ¿no? Sino que casi una esfera. Y bueno, entonces estos dos fundamentos de la geometría no euclidiana, verla como ese tipo de geometría que, además de que me permite potenciar ese propósito atribuido a la geometría general, y además de eso también permite una comprensión de la geometría euclidiana. ¿Por qué permite una comprensión de la geometría euclidiana? Pues porque nos hace cuestionar la geometría euclidiana. Entonces esto nos hace pensar en la importancia que tiene este tipo, o los avances que ha tenido la geometría no euclidiana en la disciplina de matemática educativa, ¿no? Entonces, uno de los básicamente fundamentos de nuestra investigación es este survey que encontramos del Congreso Internacional de Educación Matemática, IGME 13, donde se presentó una revisión desde el año 2008 al año 2016 sobre la enseñanza de la geometría, la educación de la geometría, ¿no? Entonces ahí encontramos que uno de esos apartados estaba atribuido a las geometrías no euclidianas, y básicamente mencionaban o daban a conocer que entre las geometrías no euclidianas, la geometría como muy cercana, pues la geometría elíptica sería una geometría muy cercana dado el espacio o el planeta, la forma del planeta en el que vivimos. Entonces nos dedicamos en ese momento a hacer pues una revisión alrededor del reconocimiento y la incorporación de las geometrías no euclidianas a nivel latinoamericano. Y ahí nosotros identificamos que habían algunos lineamientos curriculares como generales que estaban como influenciando el hecho de incorporar las geometrías no euclidianas, ¿no? Y entre ellos tenemos el currículum y los estándares de evaluación por la matemática escolar por el NTCM, que en 1989 ya estaban proponiendo ver a la geometría euclidiana como uno de los sistemas geométricos. O sea, y estaban ejemplificando la geometría elíptica como un buen caso para poder atender una geometría distinta, ¿no? Y además de eso potenciar pues el hecho de comprender, describir y representar el espacio en el que vivimos. Además de eso tenemos lineamientos generales a nivel de países, como por ejemplo los lineamientos curriculares de matemática en Colombia y los parámetros curriculares nacionales en Brasil. Bueno, estos lineamientos como muy generales, que lo que estaban hablando era de la importancia de atender una geometría distinta a la geometría euclidiana, sin menospreciar a la geometría euclidiana, claro está. Entonces potencia y bueno, sirven como de influencia y hacen que en por lo menos tres currículos a nivel como de estado en Brasil ya incluyen las geometrías no euclidianas, ¿no? Y entre ellos tenemos las directrices curriculares del estado de Paraná, que en el 2008 se incluyeron las geometrías no euclidianas a su currículum. Y además tenemos el currículum básico de Ayuntamiento Municipal de Curitiba, que fue en 1988, y tenemos la propuesta curricular para la matemática de la enseñanza fundamental en Sao Paulo. También algunas universidades han hecho la incorporación de las geometrías no euclidianas en su currículum, y tenemos la universidad, y son universidades, cabe recalcar, formadoras de profesores de matemáticas. Entonces tenemos la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y tenemos la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Otras universidades, como por ejemplo la Pontificia Universidad de Chile, y además de eso también en Ecuador, algunas universidades ya han incorporado las geometrías no euclidianas, pero en charlas como conferencias y otro tipo de actividades como extracurriculares. Ellos sí los tienen ya en su currículum, ¿no? Bueno, alrededor de esta problemática nos dedicamos a hacer una revisión de la literatura y lo categorizamos de esta forma. Teníamos entonces las consideraciones histórico-epistemológicas, las consideraciones cognitivas y las consideraciones didácticas. Y esto lo hicimos basado en dos nociones geométricas de nuestro interés para nuestra investigación. Tenemos la línea, el ángulo, y además de eso también agregamos las geometrías no euclidianas, ¿no? Entonces alrededor de la línea
alrededor de la línea identificamos la caracterización de la línea tanto en el plano como en la esfera, y además de eso reconocemos tres significados de tipo epistemológico alrededor de la noción de línea recta. Y el primero es distancia corta, el ver a la línea recta como simetría, y además de eso como el círculo de radio infinito. Ahora bien, alrededor de este círculo de radio infinito, con ese círculo de radio infinito nos referimos. Bueno, Henderson y Taimina en el 2016 lo que hacen es una investigación alrededor de la línea recta y la línea recta tanto en el plano como en la esfera. Entonces, para poder llevarse esa noción de línea recta a la esfera, entonces empiezan a reconocer significados alrededor de la línea, ¿no? Entonces identifican estos primeros dos significados. Querían asociar estos dos significados, el de la distancia más corta entre dos puntos con el de simetría, pero no encontraban una relación entre ellos. Entonces lo que hicieron fue pensaron en que había otro significado alrededor de la línea, ¿no? Entonces, y bueno, alrededor de la historia investigaron que para mejorar las máquinas de vapor en un cierto tiempo necesitaron un mecanismo que convirtiera un movimiento circular en línea recta y viceversa. Entonces, Peaucellier en 1864 presenta el enlace de Peaucellier, que es un mecanismo que permite pasar un movimiento circular a un movimiento en línea recta. Entonces, por ser un movimiento circular, entonces le atribuyen este nuevo significado que es el círculo de radio infinito, ¿no? Como esa línea recta. O sea, si ese círculo tuviese radio infinito, pudiéramos dibujar una línea recta. Alrededor del ángulo identificamos características del ángulo desde su desarrollo histórico. Desarrollamos una evolución histórica alrededor de la noción del ángulo ahí. Y el proceso de medición del ángulo que presenta Moore en el 2013. Moore en el 2013 lo que dice es que para medir el ángulo lo que debemos hacer es dibujar un círculo con el centro en el vértice del ángulo, dividir ese círculo en partes iguales y notar cuántas de esas partes está dentro del ángulo, pues, y eso va a medir el ángulo, ¿no? Alrededor de las geometrías no euclidianas hicimos un pequeño desarrollo histórico de las nociones de las geometrías no euclidianas, centrándonos en la geometría elíptica como es la de nuestro interés. Bueno, en términos de las consideraciones cognitivas, alrededor de la línea identificamos dos cualidades de la línea. La línea recta es más perceptible y más hermética. Lo perceptible en este caso lo trabaja Gaito en 1959, y lo que dice él es que si tenemos una combinación de líneas, entonces tenemos como dos puntos en los cuales centrar nuestra atención, o si tenemos líneas curvas, entonces tenemos como muchos puntos en los cuales centrar la atención, pero si tenemos un segmento de línea recta tendríamos solo como el punto de inicio y el de final como para centrar nuestra atención, y que por lo tanto la línea recta es una línea más perceptible, ¿no? Entonces le atribuye esa cualidad a la línea recta. Y la parte hermética de la línea recta se refiere pues al uso que se le puede dar a la línea recta en las construcciones, y pues esto lo trabaja Alarcón, Martínez y Soler en el 2012. Bueno, también identificamos ahí un proceso de estudiar en la esfera, ¿no? Al estudiar, Junius trabaja lo que es la línea recta y el ángulo también la línea recta únicamente en la esfera, y bueno, ese paso del plano a la esfera. Entonces él dice que en el plano hacemos un proceso de alinear y pasamos a la esfera a verlo como un proceso de equilibrar. Y entonces menciona esos dos procesos alrededor de la caracterización de la línea recta, tanto en el plano como en la esfera. Alrededor del modelo, retomamos acá el modelo cognitivo para el desarrollo de la noción de ángulo que presenta Mitchell, Moore y White en el 2000. Ellos lo que hablan alrededor del concepto de ángulo es que para caracterizar el ángulo deberíamos de ver el ángulo primero en situaciones contextuales, por ejemplo en las esquinas de un objeto, en la inclinación, en la abertura de una tijera, y todos estos, entonces vemos al ángulo situado. Entonces el primer nivel que tiene en este modelo es el ángulo situado, el ángulo en situaciones particulares. Luego lo que hace es cómo categorizar esos diferentes contextos, y entonces ve al ángulo contextual, es decir, todos estos se parecen a una pendiente, entonces vemos el ángulo acá como una pendiente, como una inclinación, entonces por lo tanto va haciendo como contexto, lo va agrupando. Entonces vemos en el segundo nivel el ángulo contextual, y un tercer nivel cuando empezamos a caracterizar el ángulo como el ángulo abstracto. Bien, alrededor de las dificultades del manejo del ángulo aquí, bueno, retomamos entonces algunas dificultades que ya había presentado Rotaecha y Montiel en el 2011, y hablan de que categorizan las dificultades alrededor de la noción de ángulo y presentan que entre esas categorías la primera es coordinar las diferentes facetas del ángulo. Entre facetas del ángulo se refieren entonces a la inclinación, se refieren también al cambio de dirección, a los diferentes contextos en los cuales podemos ver el ángulo, ¿no? Y luego tenemos entonces que la siguiente categoría es que la longitud de los lados de los ángulos interfiere o afecta en la medida del ángulo. Esa es una también de las dificultades. La tercera es identificar el ángulo dentro de polígonos, y la cuarta, reconocer como ángulos el ángulo de 0 grados, de 180 grados y de 360 grados. En términos de
en la geometría no euclidiana, en las consideraciones cognitivas, Juven y Baki hacen como un trabajo paralelo a los niveles de Van Til en la comprensión de la geometría euclidiana, y ellos hacen como los niveles de comprensión de la geometría esférica, ¿no? Entonces ahí presentan 4 niveles de comprensión de la geometría esférica, entre ellos la transición, que es el primer nivel, que se refieren a básicamente la transición de una noción geométrica del plano a la esfera. El segundo sería la definición y comparación, ya cuando empezamos a caracterizar esa noción en la esfera y comparar con la noción en el plano. Y el siguiente sería el predeductivo y el deductivo al final, ¿no? Como ya cuando empezamos entonces a hacer demostraciones geométricas en la superficie de la esfera. En términos de las consideraciones didácticas, identificamos 2 características alrededor de la línea. Tenemos la infinitud y la densidad, y esto lo trabajó Liñán, Montes y Contreras en el 2015. Estas 2 características pues podríamos asociarlas directamente a la línea, no necesariamente, o sea, no son características que hacen de la línea una línea recta, de la línea recta una línea recta, ¿no? Además de eso, presentan como una opción para tratar con la línea las metáforas y movimientos físicos. En términos del ángulo, considerar las diferentes características, definiciones, propiedades, categorías y significados asociados al ángulo. Ya aquí en términos del ángulo, a través de la evolución, se puede ver el ángulo como una cualidad, como una relación o como una cantidad. Además de eso, podemos ver propiedades estáticas y propiedades dinámicas del ángulo. Podríamos también agruparlo como según los contextos en los cuales ninguno de los lados del ángulo es visible, en los cuales uno de sus lados es visible y en los cuales los 2 lados son visibles, ¿no? Rotaeche y Montiel hacen una categorización de significados de todos esos significados y los categorizan como significados cualitativos estáticos, cualitativos dinámicos, cuantitativos estáticos y cuantitativos dinámicos, y van agrupando todas esas categorías, ¿no? Bueno, yo creo que antes de continuar sería muy conveniente aclararte que, bueno, que hablo muy rápido porque bueno, de la zona donde somos hablamos muy rápido, entonces si alguien me quiere decir más despacio, pues con toda la confianza puede hacerlo. Bueno, entonces esta problemática y esta revisión bibliográfica que hemos desarrollado nos permite plantear el siguiente problema de investigación. Entonces tenemos como un objeto de estudio el proceso de significación progresiva de la línea recta y del ángulo en esfera de estudiantes de bachillerato. Cuando hablemos de la población vamos a justificar por qué estudiantes de bachillerato. Tenemos una pregunta general de investigación: ¿qué significados de la línea y del ángulo se construyen a partir de su uso en la esfera? Y una pregunta auxiliar: ¿qué usos de la línea y el ángulo en esfera se evidencian en una exploración didáctica de tipo laboratorio de matemáticas con estudiantes de bachillerato? El objetivo general de nuestra investigación: pretendemos caracterizar un proceso de significación progresiva alrededor de la línea y del ángulo mediante una exploración didáctica. Y un objetivo particular sería planear, ejecutar y analizar una exploración didáctica de tipo laboratorio de matemáticas, atendiendo los usos de la línea y del ángulo en la esfera. Y en términos de las consideraciones teóricas, pues nuestra investigación está posicionada teóricamente en la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, y como un elemento muy particular, o como elementos particulares de esta teoría, retomamos el proceso de significación mediante el uso de las nociones matemáticas. Para ello estamos entendiendo el uso desde Cabañas, Sánchez y Cantoral como las formas en que es empleado o adoptada determinada noción en un contexto específico, retomando que estas formas pueden ser conscientes e inconscientes, presentes de manera implícita o explícita mediante representaciones típicamente escolares o del contexto, y esto lo retomamos de Rotaeche en el 2012, ¿no? Bueno, y estos usos empezamos a inferirlos en la evolución de las acciones a las actividades del modelo de alineación de prácticas de estos 2 niveles. Las acciones entendidas como de la interacción del sujeto con el medio mediante un trato intuitivo, buscando una adaptación del entorno y una organización interna. Y estas acciones las pensamos identificar a través de las preguntas: ¿qué hace y cómo lo hace? Bueno, para pasar a las actividades pues lo vemos como una práctica instrumental con intencionalidad, mediada y situada socioculturalmente, y lo pensamos identificar a través de la pregunta: ¿para qué lo hace? Y bueno, acá, en este caso sabemos que los usos están asociados a la noción geométrica en particular. Entonces, por lo tanto, retomamos otra herramienta teórica metodológica para poder ver cómo está evolucionando lo geométrico alrededor de las tareas, ¿no? Entonces retomamos el modelo de trabajo geométrico propuesto por Rubio Pixono en el 2018. Y este modelo, pues básicamente emerge de un estudio sistémico de la naturaleza de la geometría de diferentes esferas del conocimiento y sus convergencias. Entonces, desde una problemática general de la geometría. Dada la emergencia de este modelo, desde una consideración epistemológica pluralista,
Es decir, que considera la construcción del conocimiento geométrico desde diferentes esferas del conocimiento y permite el reconocimiento de lo propiamente geométrico en la experiencia. Entonces, por lo tanto, se vuelve una herramienta como muy pertinente a usarla, ¿no? Y se vuelve, pues, en función de nuestro posicionamiento teórico, ¿no? Básicamente, lo que dice este modelo es que, en términos geométricos, podemos tener entonces ideas teóricas alrededor de la noción. Ideas teóricas se refiere, pues, a las propiedades que pueda tener una noción geométrica, y podríamos también tener representaciones de esa noción geométrica, ¿no?, en la idea concreta. Y que si tenemos alguna idea teórica alrededor de ese objeto, entonces podríamos representar esa idea teórica mediante una construcción, que una construcción llevaría todos los... o sea, que sería muy evidente las propiedades de esa noción, y mediante un bosquejo, ¿no? Que esto puede ser general o particular. Con general nos referimos a si nosotros hacemos un triángulo, por ejemplo, y le colocamos como lado n, que puede ser cualquier lado, ¿no? Y con particular, pues, una medida específica de ese lado, ¿no? Entonces podríamos tener entonces un diagrama de esas ideas teóricas. Y ahora bien, si tenemos un diagrama de esas ideas teóricas, podríamos abstraer propiedades de esas ideas teóricas mediante la intuición empírica, que la intuición empírica es como el primer trato que tenemos con el diagrama, donde reconocemos las formas, las líneas, los colores que tiene ese diagrama. Y la intuición sofisticada, donde podemos interpretar, y en interpretar nos referimos a la interpretación de los símbolos que pueda tener ese diagrama, entendida cuando le atribuimos razón de ser a esos símbolos y desde conocimientos utilizados consensualmente. El reconocimiento, también tenemos el reconocimiento de propiedades, y este reconocimiento lo entendemos desde sus dos acepciones, como un proceso, ya sea a través de la exploración y el análisis, o como un estado, por la aceptación de cierta información alrededor de ese diagrama. Y la identificación de invariantes, pues ya nos referimos a entendemos la identificación cuando ya conocemos algo y buscamos observarlo, distinguirlo o evidenciarlo en algo más. En términos geométricos, las propiedades que se mantienen en cada uno de los diagramas. Y bueno, aquí estoy explicando depende de la intencionalidad que puede ser un diagrama general o particular, y además de eso, que la construcción, pues, puede ser un ambiente tanto estático como dinámico. Bueno, aquí Rubio Peixoto utiliza el término síntomas de esencias, para llamar a las propiedades de los objetos, y síntomas de esencia a las características propias de un material manipulable que se relacionan con la esencia, es decir, con esa propiedad, mediante el mecanismo de intuición empírica. Pues este término no hace parte del modelo porque, bueno, depende de la naturaleza de los datos en los cuales se puede emplear, ¿no? Para nuestro proyecto lo utilizamos y reconocemos como síntoma de esencia la relación entre una condición emergente del contexto situacional, es decir, del contexto de la situación problema, reconociendo en los medios, herramientas y o materiales que se proponen para su tratamiento. Es decir, como que reconocemos también la caracterización de uso del término síntoma de esencia que utiliza Rubio Peixoto, y nosotros, pues, le agregamos eso de que puede ser una condición también emergente de la situación problema, ¿no? Y bueno, pues, que propone para su tratamiento con alguna o algunas propiedades teóricas del objeto geométrico, siempre mediante la intuición empírica. Bueno, esas son algunas consideraciones teóricas. En términos de las consideraciones metodológicas, presentamos como una forma de presentar una línea general de la investigación, nos basamos en el esquema metodológico de la investigación socioepistemológica que proponen Montiel y Buendía en el 2012, y pues estructuramos nuestra investigación alrededor de ese esquema. Bueno, primero planteamos una problemática alrededor de los antecedentes de un objeto de estudio, de la pregunta de investigación y del objetivo de investigación. Luego hacemos un análisis socioepistemológico para poder llegar entonces a una epistemología de prácticas. Para este análisis socioepistemológico requerimos de una revisión de la literatura y de consideraciones teóricas. En términos de las consideraciones del método, tenemos la recolección de datos, organización de los datos y análisis de los datos. La recolección de los datos lo hacemos a través de una exploración didáctica de tipo laboratorio de matemáticas. Este laboratorio de matemáticas, o el diseño para este laboratorio de matemáticas, está fundamentado en la revisión de la literatura y en consideraciones teóricas. Tenemos entonces la exploración didáctica como tal, la puesta en escena, que tendríamos la planeación, el protocolo previo y la puesta en escena. La organización de los datos, que va a ser en términos de la fase del diseño, porque este diseño de la exploración didáctica está como estructurado en unas fases, que luego hablaremos con detalle. Y además de eso, la fuente de los datos. Y por último tenemos acá el análisis de los datos, que lo empezamos a hacer a través del modelo de trabajo geométrico antes expuesto y el modelo de anidación de prácticas.
Esto me va a permitir una epistemología de prácticas que luego pues se va a ver un desarrollo intencional de estas prácticas para retomar las situaciones problema, y retomar las situaciones problemas me va a permitir modificar el diseño de este laboratorio de matemáticas para pues quizá no tener el estatus de exploración didáctica y pasar a un estatus de diseño de intervención didáctica. Bueno, esto es como la forma general del trabajo, ¿no? El esquema metodológico. Ahora, en términos del método, configuramos un método que se llama exploración didáctica. O sea, el método lo llamamos así. Este método emerge de la naturaleza del contenido tratado y del propósito, la estructura y fundamentación del proyecto de la investigación. Entonces, este método básicamente tiene como 3 categorías. Tenemos la recolección de los datos, la organización de los datos y el análisis de los datos. Y pues se presenta a través de 5 pasos. El primero es la planeación del laboratorio de matemáticas, el segundo es el protocolo previo a la puesta de escena, el tercero es la puesta en escena, el cuarto tenemos la organización de los datos y como quinto paso el análisis de los datos, buscando cumplir un ciclo de interactivo de la investigación basada en el diseño, es decir, la preparación y el diseño en los 2 primeros pasos, en la planeación y el protocolo previo, el experimento de enseñanza en el tercer paso, que sería la puesta en escena, y el análisis retrospectivo, que sería pues la organización de los datos y el análisis de los datos como tal. Bien, la recolección de los datos. Tendríamos acá la planificación del laboratorio de matemáticas y primero nos preguntaríamos por qué laboratorio de matemáticas. Pues nosotros consideramos que un laboratorio de matemáticas permite básicamente por su concepción el propósito que nosotros planteamos en la investigación, y por eso pues consideramos el hecho de planear un laboratorio de matemáticas. Para ello retomamos una caracterización del laboratorio de matemáticas que ya proponen estos autores en el 2016, los cuales indican que un laboratorio de matemáticas se fundamenta por lo menos en 3 categorías. El primero sería el aprendizaje colaborativo, la situación problema y el aprendizaje significativo, considerando desde la teoría socioepistemológica las situaciones problema, desde el logo textual, y además en la última categoría el proceso de significación mediante el uso. En términos de la fundamentación, pues la secuencia, en términos de la noción matemática que íbamos a tomar, lo consideramos de un libro que se llama Aventuras no euclidianas de la esfera de Lenard en 1996. Lenard es el autor de esta esfera que está acá. Él es un profesor de matemáticas húngaro y desde 1996 él crea este instrumento que sirve pues, básicamente pues, para trabajar con la geometría no euclidiana. Entonces él en este libro lo que hace es como una secuencia en términos conceptuales de las nociones geométricas que se pueden trabajar en la esfera, ¿no? Entonces él construye básicamente todo. Pues esto es la esfera, que es como el escenario en el cual vamos a trabajar la geometría. Esto es la la regla esférica. Entonces acá tienes una cierta medida, ¿no? Y esto está dividido en 180 partes iguales, y esto es como la medida de una línea recta en la esfera, ¿no? Porque es la mitad de la esfera. Y bueno, estas son las hojas esféricas donde se puede trabajar. De hecho aquí hay algunos trabajos donde se puede construir, entonces ya solo se sobrepone y ya se construye, y también crea lo que es el compás esférico, que sirve pues ya para hacer las construcciones, círculos en la esfera. Bueno, entonces él constituye una evolución conceptual de las nociones geométricas, ¿no? Y entre la primera noción que él trata en la esfera, él habla de la noción de punto. Después de la noción de punto, habla de la importancia de los puntos opuestos, y con puntos opuestos se refiere a tener, por ejemplo, los dos polos podríamos verlo, ¿no? A eso se refiere con los puntos opuestos, los 2 polos. Después de los puntos opuestos, empieza a constituir lo que es la noción de superficie. Entonces habla de la importancia, tanto él como Junius, por ejemplo, y otras personas que han trabajado en la esfera, hablan de la importancia, o mencionan que antes de tratar cualquier noción geométrica en la superficie de la esfera, primero se debe caracterizar la superficie. Básicamente a eso lo que él dice es concebir a la esfera de forma intrínseca. ¿Y a qué refiere con eso? Refiere a que, así como cuando nosotros construimos algo en el plano, ¿qué pensamos del plano? No pensamos nada alrededor del plano. ¿Qué es el plano? No pensamos, lo construimos nada más. Entonces, tener esta idea de la superficie de la esfera es necesario para empezar a trabajar geometría esférica. Entonces, esa justificación constituyó una primera fase de nuestro diseño, a la cual llamamos concepción de la esfera de forma intrínseca, que es pues comprender que en la superficie de la esfera podemos hacer geometría.
Entonces, para ello ya algunos autores plantean algunas situaciones, problemas alrededor de las geometrías no euclidianas que permiten esa caracterización de la superficie. Entonces, luego tenemos como segunda fase, entonces, bueno, la fundamentación en tanto revisión de la literatura como las nociones de la teoría socioepistemológica me permiten estructurar estas cuatro fases del diseño. Y la segunda sería la caracterización de la línea recta, que es la de nuestro interés. La tercera sería la caracterización del ángulo esférico, que también es de nuestro interés. Y esta última caracterización de polígonos esféricos, si recuerdan en las dificultades que mencioné hace un momento alrededor del ángulo, hablaba de que una de las dificultades alrededor del ángulo es verlo, o alrededor del ángulo y de la línea, es verlo formando parte de un polígono, o sea, verlo dentro de un polígono. Entonces, por lo tanto, sentimos la necesidad de agregar una cuarta fase que hablará sobre los polígonos esféricos, pero retomando de estos polígonos esféricos únicamente cómo se está usando ahí los segmentos de línea recta y el ángulo, ¿no? Cómo se están viendo estas dos nociones que son las de nuestro interés. En términos de polígonos esféricos, tratamos dos polígonos: el polígono de dos lados, que sería la lúnula, como forma de una luna, en alguna de las fases de la luna, y además de eso el triángulo esférico, ¿no? Alrededor de la línea y del ángulo no solo tratamos la noción de línea en sí, sino que también pues la medida de los segmentos de línea recta, y al igual que el ángulo, ¿no? La noción de ángulo y la medida del ángulo. Entonces, básicamente nos queda de esta forma la planeación de laboratorio. Inicia con una reflexión introductoria, que esta reflexión introductoria busca hablar de este propósito atribuido a la geometría de comprender y representar el espacio en el que vivimos, y busca pues hablar del propósito del diseño del laboratorio, ¿no? Tenemos la primera fase, que es ver la esfera de forma intrínseca, y para eso planteamos una primera situación problema que va a potenciar esta fase. Y tenemos la segunda fase, que es la caracterización de la esfera la caracterización de la línea recta esférica, y aquí tenemos dos situaciones problema. La primera está en torno a la caracterización de la línea recta en esfera, y la segunda a la medida de los segmentos de línea recta en esfera. La caracterización del ángulo, la cuarta situación, está en torno a la caracterización del ángulo, y la quinta alrededor de la medida del ángulo. Y la caracterización de polígonos, que tenemos una sexta situación que atiende las lúnulas de forma concreta, y aquí lo trabajamos esta sexta situación con los gajos de la mandarina para hacerlo de forma concreta. Y la séptima situación, que también es con la lúnula, pero es alrededor de las fases de la luna. La octava situación, que trata lo que es el triángulo, y aquí lo planteamos en el contexto del triángulo de las Bermudas por estar en la superficie de la Tierra. Finalizamos con una reflexión final, donde hablamos alrededor de este tipo de geometría, cómo se llama y por qué se llama como se llama, y finalizamos pues reflexionando alrededor de por qué ninguna geometría podría ser de carácter universal. Y bien, de todas estas situaciones voy a centrarme para darles un ejemplo de cómo se organizaron los datos, cómo se analizaron los datos, cómo se recolectaron los datos en la segunda situación problema, por ser alrededor de la línea, ¿no? Y de la segunda situación problema, cada situación problema tiene ciertas tareas, y de la segunda situación problema voy a tomar una sola tarea para hacer como el ejemplo, ¿no? Bueno, el protocolo previo a la puesta en escena: se elaboraron algunos documentos como los siguientes: la presentación y descripción del laboratorio. Este primer documento pues es un documento que iba dirigido a los directores del centro educativo en los cuales se aplicó el laboratorio, donde pues se describía todo el laboratorio, se hablaba del propósito y todo eso, y además de eso pues se solicitaba, ¿no?, el espacio físico y la participación de los estudiantes. También redactamos una carta de permiso para los estudiantes, dado que son menores de edad, entonces esto iba dirigido a sus padres y o tutores. También desarrollamos una encuesta del entorno sociocultural de los estudiantes. Esta encuesta buscaba caracterizar socioculturalmente a los participantes, además tomar el dato considerando la perspectiva de género, no porque se pretenda hacer un análisis de dicha perspectiva, sino por considerar esa toma de datos de forma cuidadosa, ¿no?, desde la perspectiva de género. Pues esta encuesta está adaptada de la encuesta de entorno sociocultural del estudiante de ingeniería que propone Hinojos y Torres Corrales en el 2018, considerando variable genérica, dado que pues es para estudiantes de bachillerato, ¿no? También redactamos un cuaderno de notas. Este cuaderno de notas fue elaborado dado que se requirió de la presencia de un investigador observador externo en el desarrollo del laboratorio, de tal forma que éste puede observar situaciones o variables que desde la perspectiva del facilitador no logran apreciarse. Entonces él estaba llenando un cuaderno de notas que ya estaba estructurado según las variables de nuestro interés, las variables que nosotros considerábamos importantes para que él se centrara en observar. También está basado en el instrumento Nota de Campo de Torres Corrales en el 2018.
En términos de la puesta en escena de los participantes, cabe recalcar que a estos estudiantes son estudiantes de último año de bachillerato de la Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, Estado de México, México. Y bueno, se les presentó a todo el grupo la propuesta del proyecto de laboratorio de matemáticas y de forma voluntaria ellos aceptaron la participación, ¿no? Entonces ellos, bueno, y de ellos tenemos 5 mujeres y un varón. El espacio, en términos del espacio físico de aplicación, se desarrolló en las instalaciones de esta institución, en un espacio pues, físico específico denominado Laboratorio de Física, donde se contaba, como pueden ver en la imagen, con una mesa, había sillas, teníamos también un proyector pues, para la presentación que teníamos del laboratorio. En términos del contexto escolar y no escolar, nos referimos a los diferentes elementos escolares puestos en juego, dado que estábamos en un centro educativo. Además de eso, pues la presencia de algunos profesores de matemáticas en ciertos tiempos de laboratorio y de sus profesores de matemáticas, ¿no? de los chicos. Y además de eso, pues los argumentos escolares que los chicos estaban poniendo en juego alrededor del desarrollo del laboratorio. Y en términos no escolares nos referimos a la naturaleza del laboratorio, dado que es una estrategia didáctica como muy distinta, y además de eso, el contenido que estábamos tratando pues no era un contenido curricular. De la planeación general, en tanto tiempo, esto se desarrolló en 4 sesiones de 2 horas y media cada sesión. El tiempo en el que se desarrolló fue desde el 24 de mayo hasta el 5 de junio de este año. Se desarrollaron como 2 sesiones por cada semana. Y de la intervención por sesión, pues cada una de las sesiones se distribuyó algunas de las situaciones problema para atendernos sin que se fuera como a separar mucho las situaciones problema. Bien, la organización de los datos. Consideramos como datos de investigación, y aquí está como nuestra caracterización de un dato para nosotros, de manera individual y en colectivo, los argumentos, reflexiones y confrontaciones presentados mediante los procedimientos, construcciones y explicaciones de forma escrita, icónica, corporal o verbal que presentan las y el estudiante durante el desarrollo del laboratorio. Entonces básicamente estamos centrados en momentos de argumentación, momentos de reflexión y momentos de confrontación, ya sea de estos individuales o en colectivo, ¿no? Bueno, se organizan y se analizan los datos. Se organizan desde las 4 fases del diseño. Pero si ustedes notan, por ejemplo, aquí entre paréntesis aparece la primera fase: concebir la esfera de forma intrínseca, caracterizar la línea recta y caracterizar el ángulo. Ya no aparece la última fase de polígonos, porque esta última fase lo que vamos a tomar son argumentos, reflexiones y confrontaciones alrededor de esa última fase, pero que están caracterizando o que están jugando un papel la línea y el ángulo que son de nuestro interés. Entonces, por lo tanto, en la fase de línea recta y de ángulo van a ir argumentos de la última fase del diseño. En cada una de ellas. Bueno, también se organizó de forma interna por la fuente de los datos, que tenemos fuentes primarias que son las hojas de trabajo de los estudiantes y construcciones con material concreto que ellos desarrollaron, y la fuente secundaria que tenemos las transcripciones del video y audio por cada una de las sesiones y el cuaderno de notas que presentó el observador investigador externo. Las situaciones problema, en el orden organizado de los datos se presentó la situación problema y la descripción general de lo que los estudiantes hicieron, pero solo la primera vez que se hizo mención de esa situación. Antes de la descripción particular de los datos se presentó una hipótesis didáctica de la tarea, que básicamente esta hipótesis didáctica de la tarea son algunos elementos epistemológicos alrededor de la noción, pero que están asociados a la tarea en específico, y por eso le llamamos hipótesis didáctica, que es básicamente lo que se esperaba lograr con esa tarea. Y esto sí habla de la fase en específico en la cual se está tratando. Bien, entonces, para la organización de los datos, como les decía, vamos a centrarnos en una situación, y de esa situación en una tarea en particular. La situación que vamos a atender en este caso sería la segunda situación, que se llama En busca de comida, y esta segunda situación es una situación específica para atender para potenciar la línea recta, ¿no? La caracterización de la línea recta. Algo importante que creo que se me olvidó señalar en las fases del diseño es que estas fases, pasar por resolver la primera situación del diseño, no significa que el estudiante ya concibe la esfera de forma intrínseca. Y resolver esta situación, por ejemplo, no significa que el estudiante ya caracterizó la línea recta de la esfera, sino que en todo el diseño hay ciertas actividades de diferentes situaciones que están potenciando la superficie, la caracterización de la superficie de la esfera, que están potenciando la línea recta y potenciando el ángulo. Entonces, pero hay situaciones que son como específicas para potenciar eso, pues, pero no necesariamente significa que solo potencia esa fase, ¿no? Eso es importante aclararlo. Y bueno, en esta situación, que es la segunda situación problema,
Dice lo siguiente: una hormiga sale a buscar comida y decide caminar derecho. La hormiga camina y de pronto llega a su punto de partida. La primera tarea buscaba comprender la situación de la hormiga. Aquí los estudiantes empezaron a reflexionar alrededor de en qué superficie está la hormiga para que eso se cumpla. Entonces al final reconocieron de que podía estar en una superficie tridimensional, ¿no? Pero no necesariamente totalmente plana. Pero como ya habían trabajado la primera situación en la esfera de Lenard, entonces les pareció coherente que la hormiga podría estar en la hormiga y que podía cumplirse esa situación también en la esfera. La segunda tarea buscaba reflexionar alrededor de este caminar derecho de la hormiga. ¿Qué significa? Que ya en la primera situación también habían reflexionado sobre esa fase de caminar derecho, pero aquí lo que hacen, entonces, caminemos derecho. ¿Qué significa la sensación de caminar derecho? Entonces se hizo el siguiente experimento. Los estudiantes se colocan a cierta distancia, colocan un hilo sobre el piso entre los dos compañeros, sostenido por ellos, de tal forma que indiquen el camino más corto entre ellos e intenta caminar sobre ese hilo. Entonces ahí los estudiantes pues se colocan a cierta distancia, colocan el hilo y empiezan a caminar y empiezan a caracterizar lo que se siente caminar derecho. La tarea 3, que es la tarea de ejemplo, en la que nos vamos a centrar, verifiquemos el camino de la hormiga. Y aquí usan los siguientes materiales, en equipos de tres estudiantes: una bola de isópor, 2 alfileres de diferentes colores y una cuerda. Y dice: con los materiales analizaremos la mitad del recorrido de la hormiga. Con uno de los alfileres marcaremos el punto de partida y con el otro la mitad del recorrido, considerando que la hormiga caminó derecho, y une con una cuerda los 2 alfileres. Entonces ellos hicieron una construcción como esta que aparece acá en esta imagen, ¿no? Tendríamos los 2 alfileres y este hilo representaba entonces el caminar derecho de la hormiga, pero la mitad de ese recorrido de la hormiga. Bien, la organización de los datos decía que se presentaba una descripción general de lo que hicieron ante la tarea y una hipótesis didáctica. Esta descripción general no tiene que ver con la fase en particular, o sea, todo lo que hicieron alrededor de la tarea como muy general, pues. La hipótesis didáctica me habla de la hipótesis didáctica de lo que hicieron en esta tarea, pero asociado a la fase en la que estamos atendiendo, o sea, es decir, asociado a la caracterización de la línea recta. Por lo tanto, esto me habla de la noción que estamos caracterizando en la fase, y esto me habla, pues, como su palabra lo dice, de forma general, ¿no? Entonces, bueno, aquí, de forma general, entre esa tercera tarea lo que hicieron fue analizar y describir la representación geométrica que tenían hecha con los alfileres. Identificaron esos alfileres como puntos opuestos a la cuerda, como ese camino derecho de la hormiga. Identificaron la forma del recorrido completo de la hormiga, o sea que al final completaron ese recorrido o pensaron en cómo sería el recorrido completo de la hormiga. Identificaron esa forma y concluyeron que no pueden trazar círculos de mayor tamaño que ese. Al final concluyeron de que ese es el círculo más grande que pueden trazar en esa esfera. Explicaron la cantidad de caminos derechos que pueden tomar de un alfiler al otro, y seguidamente argumentaron lo que pasaría si los alfileres no fueran opuestos, y finalmente caracterizaron el segmento más corto en cualquier superficie como una geodésica. En términos geográficos, relacionaron el punto opuesto con los polos en el planeta Tierra y el recorrido derecho con la hormiga. Bueno, esto último aquí se me olvidó mencionar algo importante, y es que el diseño está constituido de la siguiente forma: se caracteriza una noción geométrica en la esfera y luego se hace una comparación de esa noción que se acaba de caracterizar con algo relacionado con geografía. Entonces, por ejemplo, los puntos opuestos ahí, como el punto donde está la hormiga y la mitad del recorrido de la hormiga se relacionan con lo que son los polos del planeta Tierra, del globo terráqueo, y el recorrido completo de esa hormiga como el Ecuador. Entonces siempre se va haciendo una relación, se caracteriza algo de geometría, se va haciendo una relación con algo de geografía. La hipótesis didáctica alrededor de esta tarea y de esta fase, mediante el análisis del proceso de representación y la relación que trabajaron en la tarea 1 y tarea 2, se esperaba que los estudiantes distinguieran los alfileres como puntos en la superficie de la esfera, asociaran la cuerda tensa con un segmento de línea recta, característica antetada a la cuerda tensa en el plano, ¿no? Seguidamente, que reconocieran el recorrido completo de la hormiga como la línea recta de la esfera y le asociaran características como el círculo más grande que puede trazarse en la superficie de la esfera en particular. Finalmente, que admitieran la posibilidad de infinitos caminos derechos más cortos entre 2 puntos cuando esos 2 puntos son opuestos, y que valoraran la existencia de por lo menos 2 caminos derechos para llegar de un punto al otro cuando esos 2 puntos no son opuestos. A ese segmento más corto que puede haber entre 2 puntos lo llamaran geodésica. Eso se esperaba en esa tarea. Ahora bien, la descripción particular. En la descripción particular de lo que pasó,
Después de colocar los dos alfileres, se le preguntó que geométricamente, ¿por qué representarían esos dos alfileres enterrados en la esfera de bisel? Pues todos estuvieron de acuerdo en que podríamos verlos como puntos en la superficie de la esfera. Al caracterizar si había alguna distancia entre ellos, aquí Leo presenta un comentario. Esta simbología que aparece acá, FS significa fuente secundaria de los datos. En la primera sesión del video, en la hora, minuto y segundo, y todo lo que aparece entre comillas inglesas, pues es el transcrito de lo que ellos habían dicho, ¿no? Entonces, Leo señala que si partiera la esfera en dos partes iguales, pasando por esos dos puntos, y menciona que parte a la mitad, que la divide a la mitad. Es decir, cuando se les presenta ahí los dos puntos, tenemos los dos puntos opuestos, ¿no? Y se les pregunta si había una distancia entre ellos, Leo está viendo la distancia en línea recta entre esos dos, partiendo la esfera por la mitad. Al caracterizar la posición de esos puntos, Natalia refiere que están en posiciones opuestas. De esa forma se le atribuye el nombre de puntos opuestos a esos dos, que de hecho en la geometría esférica se le llaman puntos opuestos. Al preguntarle si el hilo tenso indicaría el recorrido de la hormiga, aquí Beca dice camino derecho, mas no línea recta, porque no cambió de dirección. Este comentario resulta tan importante porque si ustedes ven la construcción, pues es la mitad del recorrido de la hormiga, ¿no? Y ella dice que eso es un camino derecho, pero no es una línea recta, porque tiene que haber un cambio de dirección. Aquí cabe mencionar que lo primero que pensaron lo primero que argumentaron al pensar en la línea recta, decían que caminar en línea recta significaría no cambiar de dirección. Pero ahí ve que está diciendo que se requiere por lo menos un cambio de dirección, ¿no? Entonces significaba que si vamos desde el norte, por ejemplo, hacia el sur sin cambiar de dirección, iríamos hacia el sur, 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 sur. Había un momento en el que llegaríamos al sur y había un cambio de dirección porque ahora iríamos del sur al norte. Para completar ese círculo completo, que es la línea recta de la esfera, pues tendría que haber un cambio de dirección. Entonces por eso dice, no hay un cambio de dirección ahí. Bien. Entonces todos estuvieron de acuerdo que el recorrido de la hormiga generaría un círculo. Además de eso, que ese sería uno de los círculos más grandes. También argumentan que los demás círculos grandes tendrían la misma medida, y que para tener un círculo grande, y que no podríamos tener un círculo más grande, porque por ejemplo acá dice Beca, tenemos que agregarle más masa o más volumen a la esfera. Al preguntarle si podríamos tener círculos más grandes que eso, entonces ella menciona eso, ¿no? Para poder tener un círculo más grande que eso, tendríamos que agregarle masa o volumen a la esfera. Entonces básicamente está refiriendo de que ese es el círculo más grande en esa esfera. También indica que la hormiga es un círculo grande, el que recorre mayor distancia. Pues se refiere a la distancia caminando de forma derecha, ¿no? Leo menciona que es un camino derecho el que caminó la hormiga, y Beca le atribuye que es una línea recta en esa superficie. Están de acuerdo en que los círculos grandes son líneas rectas, pero ahí tenían un problema y se preguntaban de por qué los círculos grandes son líneas rectas y los círculos pequeños no, si también son circulares. Entonces ahí se les presentó una idea, ahí surge una idea bien interesante, porque la situación 2, donde hicieron el experimento de colocar la cuerda entre los dos compañeros, se les preguntó que cómo debería de estar esa cuerda para representar la distancia más corta entre ellos dos, y dijeron que debía de estar tensa. Y si la cuerda debía estar tensa, representaba un segmento de línea recta en el plano. Entonces, al tensar la cuerda en esos dos puntos de la esfera, atribuyeron de que eso sería un camino derecho y sería un segmento de línea recta porque la cuerda estaba tensa. Entonces se le preguntó que si un círculo pequeño fuera una línea recta, podríamos tensar una cuerda ahí. Entonces dijeron ellos que sí. Entonces se les sugirió que hicieran el experimento de tratar de tensar una cuerda en un círculo pequeño, ¿no? Y desde antes de hacerlo, ya Luna menciona, no tensaría la cuerda. Cuando ya lo hacen, Leo dice, no se puede tensar, y Luna menciona, entonces eso no sería un camino derecho. Entonces esta idea de la cuerda tensa fue la que les permitió como esa caracterización, pero los círculos pequeños realmente pues no puedo tensarlos, entonces no son líneas rectas. Bien, entonces al final se reconocieron estos círculos grandes como líneas rectas en la esfera. Y bueno, ve que aquí Luna indica que hay muchos círculos grandes. De hecho dice que hay 360 círculos grandes. Y bueno, aquí se atribuye pues el tamaño del ángulo central del círculo por la cantidad de líneas que podría trazarse, ¿no? Y bueno, recuerdan que en el plano, en la experiencia vivencial, solo había una distancia más corta entre las dos compañeras. Y que en este caso, si tenían dos puntos que eran opuestos, podrían trazar infinitas distancias cortas, o sea, del mismo tamaño, pero no podría haber una más corta que esa,
infinitas distancias entre esos dos puntos. Entonces, eso les hace pensar qué pasaría cuando los puntos no son opuestos. Entonces reconocen la existencia de por lo menos dos segmentos de línea recta, ¿no? Acá, por lo menos dos segmentos de línea recta entre dos puntos opuestos. Y se refiere a que si los dos puntos no son puntos opuestos, por ejemplo, entonces podrían tener el recorrido más corto y podrían tener también el otro recorrido que también sería un recorrido derecho. Entonces eso les hace pensar que un segmento de línea recta en la esfera no necesariamente es la distancia más corta entre dos puntos, porque habían dos segmentos de línea recta entre dos puntos cuando no son opuestos. Entonces por eso entonces a esa distancia más corta se le atribuye la característica de ser una geodésica, ¿no? Que la geodésica es la distancia más corta en cualquier superficie, no necesariamente en esfera. Entonces, pero sí a los segmentos de línea recta los llaman arcos de círculo, prefieren llamarlos arcos de círculo, que a distancia más corta entre dos puntos, dado esa caracterización de que entre dos puntos que no son opuestos tienen por lo menos dos segmentos derechos, o sea, dos segmentos de línea recta para llegar de un punto al otro. Bueno, y eso serían pues los datos alrededor de esta primera tarea. Para el análisis, primero pues se reconocen de la situación algunos síntomas de esencia, que como decía son algunas condiciones alrededor de la tarea, y esos pues se hace una construcción o una representación guiada. Aunque es una representación guiada, al momento de analizar la representación guiada que se hizo, pues sí requiere cierto análisis alrededor de lo que pusieron en juego para hacer esa representación. Entonces, primero reconocieron estos síntomas de esencia que aparecen acá: la cabecilla de los alfileres como puntos y la cuerda tensa como la distancia más corta entre dos puntos. Estos dos síntomas de esencia, que son como condiciones alrededor de la situación que se planteó, hicieron una representación de esos dos síntomas de esencia de tipo construcción, y es de tipo construcción dado que la cuerda tensa se le había atribuido esa característica de estar representando realmente un segmento de línea recta. Y es de tipo general porque al construir el camino completo de la hormiga, al final en la reflexión reconocen que ese es uno de los posibles caminos de la hormiga, pero que está representando infinitos caminos de la hormiga, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una representación general, y llegan a tener un diagrama de esos síntomas de esencia, no tanto el objeto concreto como tal, sino un diagrama de esos síntomas. Luego, al analizar esos síntomas de esencia mediante la intuición empírica, reconocen la forma, esa construcción como la mitad del recorrido de la hormiga, y asocian la línea cuerda ahora con el recorrido derecho de la hormiga. Mediante la intuición sofisticada, interpretan esa cuerda tensa ahora como una rectitud de la línea recta por estar tensa, y además de eso como un segmento de línea recta, y reconocen el recorrido total de la hormiga como un recorrido derecho, una línea recta o un círculo grande. Entonces, si ustedes observan en este modelo, este modelo tiene, esta es la explicación que les acabo de dar, el texto que está acá, en otra parte de la explicación, pero pues lo voy a hacer de una sola vez. Si ustedes observan, por ejemplo, el síntoma de esencia cuerda tensa acá, o sea, desde la situación el síntoma de esencia, la cuerda tensa la están interpretando como la distancia más corta entre dos puntos. Obviamente por la situación de la tarea 2, donde acababan de hacer experimentos de caminar de forma derecha, ¿no? Lo representan, y una vez que tienen el diagrama, mediante la intuición empírica, ahora reconocen esa cuerda tensa como un recorrido derecho. Ya está representando algo alrededor de la situación problema. Y nuevamente ahora la cuerda tensa pasa a referir la rectitud de la recta, asociarla ya a algunas propiedades alrededor de la línea recta y hacer un segmento de línea recta. Entonces vemos cómo este síntoma de esencia está desarrollándose, pues está cambiando alrededor del modelo, ¿no? Y este desarrollo alrededor del modelo me va a hablar del por qué, o sea, del para qué está cambiando, para qué ciertas acciones. ¿A qué apuntan ciertas acciones en el modelo de trabajo, el modelo de negación de prácticas, en tanto el trabajo geométrico que se está desarrollando? Entonces, bueno, esa es la explicación que les acabo de dar en la parte de arriba. Bueno, eso se hizo alrededor del modelo de trabajo geométrico. Y luego, para la identificación de acciones, se identificaron momentos alrededor de las actividades de argumentación, de reflexión y de confrontación. Para cada uno de esos momentos, por ejemplo, este primer momento que es argumentos en torno al análisis de la representación que se había construido, se tiene una hipótesis didáctica alrededor de ese momento. Entonces aquí se esperaba que distinguieran los alfileres como puntos en esa superficie, que asociaran la cuerda tensa con un segmento de línea recta, que reconocieran el recorrido completo de la hormiga como la línea recta en la esfera. Y aquí tenemos algunos argumentos de los estudiantes alrededor de este momento, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá interpretan la cabecilla de los alfileres enterrados en la esfera como puntos en la superficie de la esfera. Natalia refiere a que están en posiciones opuestas y los nombran como puntos opuestos. Al preguntarle si el hilo tenso indica el recorrido de la hormiga, Beca menciona camino derecho, mas no línea recta, porque no cambió de dirección. Aquí se refiere, como decía anteriormente, a que debería de haber un cambio de dirección, ¿no?, para poder completar el círculo. Y bueno, aquí contemplan también el recorrido completo cuando Beca alude, si damos una vuelta completa y podemos dar más vueltas, eso es una línea recta. Eso es una línea recta, ¿no? Entonces acá, entre acciones, las acciones las identificamos con el qué hace y cómo hace. El qué hicieron, pues reconocieron los cabecillas de los alfileres como puntos en la esfera. ¿Cómo? Pues hundieron los alfileres e interpretaron esa cabecilla como puntos. Después de analizar los puntos, los reconocen en posiciones opuestas. Entonces caracterizan los puntos según su posición. Relacionan el hilo tenso con la mitad del recorrido de la hormiga y además reconocen lo ilimitado con una característica de la línea recta en la esfera. Y esto ilimitado ya es una característica que Riemann presenta al momento de caracterizar una superficie con una curvatura positiva, como lo es una superficie elíptica, ¿no? Donde dice, pues ya aquí las nociones no van a ser infinitas, sino que van a ser ilimitadas. Y ilimitada, la línea recta, por ejemplo, esta caracterización, este comentario de Beca acá que dice, damos una vuelta completa y podemos dar más vueltas, eso es una línea recta. O sea, se refiere a que en esfera podríamos dar la cantidad de vueltas que nosotros queramos, entonces es algo ilimitado. Lo relacionan con lo infinito de la línea recta en el plano. Entonces acá vamos reconociendo algunas acciones alrededor de estos argumentos. Tenemos un segundo momento de confrontación, y en este momento de confrontación es en torno a la distancia entre los dos puntos en el plano y en la esfera. Dado que en el plano existe una distancia más corta entre los dos puntos, y en la esfera también existe, bueno, si no son opuestos existe una distancia más corta. Si son puntos opuestos existen infinitas distancias más cortas entre ellos dos. Pero si no son puntos opuestos, existe una distancia más corta, pero existe otra distancia que es, existe otro segmento, que es un segmento de línea recta entre ellos dos, aunque no es la distancia más corta. Y bueno, aquí tenemos una hipótesis didáctica que admitieran la posibilidad de infinitos caminos derechos más cortos entre dos puntos opuestos, y cuando no lo son, valoraran la existencia de dos caminos derechos para llegar de un punto al otro, pero que al más corto le atribuyeran el nombre de geodésica. Eso se esperaba, ¿no? Entre los comentarios tenemos pues este primero que presenta Leo acá, donde dice que parte a la mitad y la divide a la esfera, donde la distancia la veía como una distancia de segmento de línea recta plana. Entonces identifica un segmento de línea recta plana entre los dos puntos que están en la superficie de la esfera como el que hace, y el cómo lo hace considera los alfileres como puntos opuestos. La distancia entre ellos la conciben en el plano que contempla a los dos puntos como la distancia de un segmento de línea recta. Al pensar en la distancia en dos segmentos en el plano, Leo menciona que, bueno, que hay uno nada más en el plano y que eso se debe a que el plano es recto. Entonces le está atribuyendo esa característica a la superficie en la cual están. Finalmente, pues, a recordarles el recorrido de la hormiga, Leo explica, bueno, aquí reconoce que hay dos caminos, ¿no? Cuando no son opuestos, Beca indica que solo habría una forma de llegar a uno a otro, de entrada. Pero luego señala los dos e indica una y dos, señalando los dos segmentos de línea recta, ¿no? Por lo tanto, habría uno que sería más largo que el otro. Entonces aquí le confirman que en el plano solo habría un segmento de línea recta entre dos puntos y que ese representaría la distancia más corta entre esos dos puntos. Y además reconocen en dos puntos no opuestos una distancia más corta y por lo menos dos segmentos de línea recta entre ellos. Y aquí pues la construcción permitió reconocer muchos caminos cortos entre dos puntos opuestos. Cuando no son opuestos reconocen la distancia más corta entre los dos puntos y un segmento de línea recta más grande o mayor. Un tercer momento alrededor de estos datos, que era el momento de reflexión sobre la relación entre el recorrido completo de la hormiga con el círculo más grande en la esfera. Y acá pues hablan de que aquí todos estuvieron de acuerdo en que completar ese recorrido de la hormiga generaría un círculo. En eso sí, todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Luna menciona que podría tener un círculo más grande, pero si le agregamos masa alrededor de la esfera, ¿no? Y que para poder caminar derecho pues no se debería desviar. Y aquí en este comentario que aparece acá, por ejemplo, Luna menciona que podría tener un círculo más grande que ese, pero ya no sería caminar derecho, porque no iría de un punto a otro, se desviaría. Beca contradice este argumento reconociendo que los círculos grandes tendrían la misma distancia. Argumenta que para tener un círculo más grande tenemos que agregarle más masa y más volumen a la esfera.
Beca indica que el recorrido de la hormiga es el círculo más grande, el que recorre mayor distancia. Leo menciona que es el círculo, que es el camino derecho de la hormiga, y Beca al final indica que eso es una línea recta, ¿no? Entonces están reconociendo eso como un círculo grande. Bueno, y para verificar que los pequeños círculos son recorridos derechos, intentaron marcar con la cuerda tensa lo que les había mencionado ya. Y bueno, Leo indica que los círculos pequeños no cambian de dirección por lo que voy de un punto a otro, asociando este argumento a una de las explicaciones ya representadas por los griegos que se atribuye Sánchez y Vega en 1991. Entonces aquí se reconocen en el qué hacen, como por ejemplo trazan recorridos completos de la hormiga, y aquí marcan el recorrido de la hormiga completo formando un círculo grande. Reconocen los círculos grandes e identifican que todos tendrán la misma medida. Aquí argumentan que ese sería uno de los círculos más grandes y que todos tendrían esa misma medida. Relacionan el círculo grande con camino derecho y línea recta en esfera, y mediante comentarios asocian ese círculo grande con el camino derecho y una línea recta. Señalan una cuerda tensa del círculo pequeño y reconocen que no sería un camino derecho, y asocian al final el ir de un punto a otro como no cambiar de dirección. De todo, bueno, ahí terminaríamos el análisis alrededor de las acciones, y estas tablas nos permitieron identificar como opciones para esta tarea y para esta situación. Relacionan hilo tenso con recorrido derecho, con distancia más corta entre dos puntos, el círculo grande como el camino derecho, línea recta, y el ir de un punto a otro como no cambiar de dirección. Interpretan las cabecillas de los alfileres como puntos, señalan el recorrido de la hormiga y círculos pequeños con una cuerda tensa, reconocen lo ilimitado como característica de la línea recta, una sola distancia corta entre dos puntos en el plano, entre dos puntos no opuestos en la esfera hay dos segmentos de línea recta, todos los círculos grandes tienen igual medida, e identifican segmentos de línea recta en la esfera. Para identificar las actividades, porque aquí por ejemplo si notan el modelo de trabajo geométrico, por ejemplo, me empezó a caracterizar algunos argumentos de tipo geométrico. A través de esta tabla reconocimos, a través de las preguntas, el qué hace y cómo hace las acciones. Y ahora, para identificar las actividades consideramos las acciones antes descritas y además de eso los argumentos geométricos desde el modelo de trabajo geométrico. Y esto nos permitió constituir una tabla como esta, donde aparece por ejemplo la situación y la tarea. En este caso estamos con la tarea 3, situación 2. Las acciones que antes se caracterizaron. Y aquí colocamos algunos argumentos geométricos del modelo de trabajo geométrico, respondiéndonos a las preguntas mediante qué argumentos geométricos lo hace y cómo pone en juego esos argumentos geométricos. Estos argumentos geométricos me permiten, como veíamos, un desarrollo de los síntomas de esencia. Básicamente me están permitiendo ver hasta qué apuntan esas acciones en ese desarrollo de esencias, y por lo tanto me llevan a lo que es el para qué hacen, lo que sería el nivel de actividad. Entonces acá entre los argumentos geométricos tenemos que contemplan las cabecillas de los alfileres como enterrados en la esfera como puntos en la esfera, y la cuerda tensa la ven como la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, se presentó mediante una construcción, un diagrama de construcción de tipo general. Además, pues, mediante intuición empírica se considera la forma como la mitad del recorrido de la hormiga, y pues se interpreta nuevamente la cuerda como la rectitud del segmento, ¿no? Se interpreta el recorrido como parte de la línea recta en el comentario de Beca, donde habla de que es un camino derecho más no una línea recta porque no hubo un cambio de dirección. Se interpreta el recorrido completo de la hormiga como una línea, como un círculo grande. Además de eso, se relaciona ese círculo grande con la forma de caminar derecho, ¿no? Se reconocen que entre dos puntos, la distancia, cuando los puntos son opuestos, la distancia, van a haber infinitas distancias más cortas entre ellos y que van a medir lo mismo. Y que cuando esos dos puntos no son opuestos, van a haber dos segmentos de línea recta, entre ellos uno más corto que el otro, al cual al final se le atribuye el nombre de geodésica. Entonces acá en el para qué hacen, decimos que interpretan puntos y distancias más cortas entre dos puntos mediante el material concreto y señalan el recorrido de la hormiga para representar dicho recorrido, ¿no? Entonces estamos viendo la representación como una actividad. Cabe señalar que esta representación acá, por ejemplo, si ustedes ven como una actividad, la idea de representación como actividad está justificada no solo por esta tarea en particular, pues, sino por hasta el análisis de todas las tareas. Nada más que de esta tarea se reconocen por lo menos estas dos acciones. Se interpreta la forma del diagrama como la mitad del recorrido, se relaciona la cuerda tensa con la rectitud del segmento, se reconoce la representación como un segmento de línea recta entre dos puntos opuestos
Esos segmentos van a medir lo mismo, por lo tanto el recorrido completo será un círculo grande. Todos ellos también van a medir lo mismo, el círculo grande como una línea recta en la esfera, y entre dos puntos no opuestos hay dos segmentos de línea recta. Esto con el fin de identificar líneas rectas como círculos grandes en la esfera. Caracterizando entonces aquí por lo menos dos actividades. Y bueno, aquí voy a cerrar una parte del análisis para hablarles alrededor de qué acciones y qué actividades identificamos en la primera y la segunda fase, para luego volver al análisis alrededor de los usos. En la primera fase, que es la caracterización de la esfera de forma intrínseca, aquí identificamos acciones y actividades asociados a la línea y del ángulo, a las dos nociones, pero que permiten caracterizar la superficie en la cual se está trabajando. Entonces, entre ellos identificamos dos actividades: el representar nociones geométricas y el interpretar nociones geométricas, fundamentadas en representar en las acciones de establecer referentes. Es decir, que cuando empiezan a trabajar en una superficie diferente, lo primero que hacen es algo que les sirva como de referencia, ¿no? Entonces ellos aquí construyen una rosa de los vientos, por esto de las direcciones, y además de eso dibujan los puntos en la superficie y con ellos pues se guían las construcciones. Establecen, reconocen datos de la situación problema y en la superficie esférica, identificaron las superficies posibles para cada una de las situaciones problema y bosquejan recorridos considerando los datos de la situación. Y estas acciones pues permiten establecer como en el nivel de actividad una representación de nociones geométricas. Acá tenemos como acciones el reconocieron la superficie de los trazos en ella, identificaron elementos de formas geométricas esféricas y relacionaron trazos de la superficie con nociones geométricas con características del material concreto, nociones geométricas en un contexto esférico, con nociones geométricas en otro contexto esférico. Y esto me permitió caracterizar lo que es la actividad de la interpretación de nociones geométricas. Alrededor de la línea recta tenemos 4 actividades. Esta que ya la habíamos visto allá, ¿no? Representar nada más que con menos acciones, porque les decía, esta actividad está justificada no solo por esa tarea. Ya tenemos el reconocer, características de las nociones de los materiales concretos, relacionar, características de las nociones en materiales concretos, establecer referentes, por ejemplo, ubicar 2 puntos y guiarse por ellos, y bosquejar recorridos derechos. Y esto me permite, pues, una representación, o esto es para representar un recorrido derecho. Interpretaron los trazos como geodésicas, una forma como la medida del recorrido derecho, y los segmentos según su posición, perpendiculares y según su medida congruentes. Relacionaron caminos derechos con ir en la misma dirección con ir en círculo grande, ir en círculo grande con los meridianos y antimeridianos, con el ecuador y con la línea recta. En términos de material concreto, relacionaron la cuerda tensa y la rectitud de la regla esférica con la rectitud de segmentos en línea recta. Y esto es bien interesante porque en las últimas actividades ya ellos estaban usando esta regla esférica como nosotros usamos la regla plana. O sea, nosotros nos piden, por ejemplo, en la escuela un segmento de línea recta y nosotros usamos la regla y lo trazamos y estamos seguros que es un segmento porque estamos como traspasando esa rectitud de la regla a la representación que estamos haciendo, ¿no? Entonces ellos usaban esta regla y cualquier trazo que hacían con la regla, pues ya para ellos era una línea recta o un segmento de línea recta en esfera. Reconocen segmentos de línea recta en esfera. Todos los segmentos entre 2 puntos opuestos miden lo mismo, por lo tanto los círculos van a medir lo mismo. Entre 2 puntos no opuestos hay 2 segmentos de línea recta, los círculos grandes como líneas rectas. Y estas acciones para identificar la línea recta en sí como un círculo grande o como un camino derecho en la esfera. Igual un poco asociada a lo que es la situación, ¿no? También tenemos que interpretan la frase camina derecho desde formas de representación, es decir, caminar derecho como un círculo. Relaciona la frase caminar derecho con un trazo sin curvatura, una cuerda estirada, un círculo grande, y desde la experiencia vivencial con caminar de forma equilibrada, caminar sin desviarse y sin cambiar de dirección. Comparan círculos grandes con círculos pequeños y trasladan ideas del plano a la esfera y de la esfera al plano. Y estas secciones me permiten constituir una actividad que le denominamos reconocer características propias de la línea recta en la esfera. Como una última actividad relacionada a lo que es la medida de la línea recta, tenemos reconocieron en la misma línea, reconocen en una misma línea, entre 2 puntos opuestos, 2 segmentos de igual tamaño, en puntos no opuestos, 2 segmentos de diferente tamaño. Los trazos en los polígonos como geodésicas, es decir, los lados de los polígonos. Comparan geodésicas y la longitud de la geodésica con el círculo completo. Identifican elementos geométricos, puntos y geodésicas
y el margen de error en cada uno de los métodos para medir geodésicas, trasladan segmentos de la esfera al plano y al final relacionan la abertura de un compás con trozos de hilo de lana, borde marcado con una página con la longitud de un segmento y la línea recta como la mitad de la esfera con el ecuador y la geodésica como un arco de círculo. Esto para una actividad que le hemos denominado igualar. ¿Igualar qué? Al construir una unidad de medida aceptable por todo el grupo al que estábamos trabajando para poder medir ya sea líneas rectas o geodésicas. Bueno, estas son algunas de las acciones y las actividades asociadas a la primera y la segunda fase. Ahora, ¿cómo identificamos los usos? Volvemos una vez a la parte del análisis, ¿no? Para la identificación de usos. Entonces tenemos la situación, problema y siempre en la tarea 3 como ejemplo. Y aquí colocamos unos argumentos, reflexiones y confrontaciones, pero no son netamente de los datos puros. O sea, estos salen de los datos que permitieron las acciones y de los argumentos geométricos, ¿no? Del modelo de trabajo geométrico. Básicamente nace de las dos herramientas que utilizamos para analizar. Pues. Entonces, por ejemplo, acá, al preguntar si el hilo tenso indica el recorrido de la hormiga, Beca menciona, caminó derecho más no en línea recta, porque no cambió de dirección. Entonces ahí estamos diciendo que ella ve la línea recta como completar ese círculo y que por lo tanto la línea recta es vista como un círculo grande en la esfera. Y aquí estamos viendo la forma en que la línea es empleada y adoptada. Y así fuimos caracterizando, por ejemplo, este otro. Beca reconoce que los círculos grandes tendrían la misma distancia. Argumenta que para tener un círculo más grande, dice, tendríamos la misma distancia en todos los recorridos derechos, a menos que agregarle más masa o más volumen a la esfera. Entonces está reconociendo la misma distancia en todos los círculos, por lo tanto está diciendo que básicamente aceptando que las líneas rectas como unas nociones congruentes, son nociones congruentes en la superficie de la esfera. Y bueno, y esto me permite, es el análisis de este tipo, bueno, con el análisis de todas las tareas, me permite constituir algunos usos alrededor de la noción de línea recta. Entonces como primer uso tenemos la rectitud de la línea recta como característica de objetos concretos. Se considera la rectitud de un lápiz como la rectitud de la línea recta. Ejemplo, cuando Natalia, al inicio, cuando estaba en la primera situación, cuando se les pidió dibujar un recorrido derecho en la esfera, Natalia utiliza ahí, no sé si se logra ver que está sobreponiendo en la esfera un lápiz como una regla. Entonces está pasando, o sea, para el hecho de transferir esa rectitud del lápiz a la esfera, ¿no? Además de eso, como les decía al final, utilizan la línea la regla esférica pues para hacer sus construcciones, y esas construcciones no son cuestionadas si son o no rectas, ¿no? Como segundo uso tenemos la línea recta como desde una dirección como referencia. Y este es un uso bastante interesante porque al principio, como les decía, mencionaban que caminar derecho significaba ir en la misma dirección. Ir siempre en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, si teníamos un segmento en esfera, una geodésica, para ser más claro, una geodésica, si esa geodésica teníamos dos puntos, entonces ir en la misma dirección sí constituíamos esa geodésica, pues. Pero la línea recta no. ¿Y por qué? Porque ir en la misma dirección significaba no cambiar de dirección, y por lo tanto, como les decía el experimento, de si vamos del norte vamos a constituir una línea recta, entonces vamos hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, llegamos al sur y aquí hay un cambio de dirección, entonces no significaba no cambiar de dirección porque ahora vamos del sur hacia el norte. Entonces había un cambio de dirección y por lo tanto ir en línea recta no significaba ir de una dirección a otra, no cambiar de dirección, pues. Entonces al final logran decir que ir en línea recta implica ir siempre en y hacia la misma dirección. Es decir, si estoy en el norte y voy hacia el norte, entonces voy hacia el norte, o sea, sí paso por el sur, pero siempre voy en dirección norte. Voy hacia el norte, llego hacia el norte y sigo yendo hacia el norte, entonces puedo seguir constituyendo esa línea, ese círculo completo, pues si voy en y hacia la misma dirección. Y aquí ponen en juego muchas características vivenciales, como por ejemplo el no cambiar de dirección, el ir uniformemente, el no girar, el no desviarse y el mantener el equilibrio cuando nosotros caminamos de forma derecha. Como siguiente uso tenemos la línea recta como un círculo grande en la esfera. Y bueno, pues este es como muy notable, ¿no? Porque siempre habían argumentos alrededor de que, bueno, sí, el círculo que completamos es el más grande, como el comentario que dio Beca alrededor de que, bueno, podemos tener un círculo más grande que ese, siempre y cuando le agreguemos masa a la esfera, más volumen. Es decir, en esa esfera yo no puedo tener un círculo más grande, entonces ya lo asocian con esa forma, el círculo más grande en la esfera. Y bueno, hay muchos comentarios que justifican esto. Por ejemplo, acá en la tercera tarea, el equipo A ya había dibujado una geodésica, entonces, y se le había pedido que dibujara una línea recta, ¿no? Entonces,
Vianney, también miembro del equipo A, indica: habíamos dicho que una línea recta no tiene ni principio ni fin, y como ahí tiene principio y fin, es un segmento. La línea recta es un círculo completo. Y bueno, y este último, ¿no? Donde, por ejemplo, Leo construye una geodésica y se le pregunta si esa geodésica es una línea recta y dice: no, ahorita lo completo. Entonces sí, ya están viendo la línea recta como un círculo grande. Bueno, otro de los usos es la línea recta ilimitada. Y pues este refiere a la relación que hace Beca y Vianney alrededor de la infinitud de la línea recta con lo ilimitado del círculo en esfera, donde mencionan: podría dar toda la vuelta que quiera y pasar por el mismo punto. Caminó en línea recta. Pues cuando caminas en línea recta nunca tienes un final, entonces va a llegar al mismo punto. Si caminas derecho todo el tiempo, entonces sí le darás la vuelta al mundo. Entonces sí están atribuyendo pues esa forma de dictar la cantidad de vueltas que uno pueda en esfera, lo ilimitado. Y el comentario que presenta Beca acá, donde dice: pues acá la hormiga caminó en línea recta, no tiene un final, es decir, una hormiga nunca para, da vueltas. Bien, tenemos otro uso que es alrededor de las líneas congruentes. Y este uso se refiere a este comentario que Beca hace, donde dice: tendríamos la misma distancia en todos los recorridos derechos, a menos que le agreguemos más a la esfera. Entonces está atribuyendo que todas las líneas rectas, es decir, esos círculos completos, van a tener la misma distancia, entonces van a ser congruentes. Bien, alrededor del segmento de línea recta, pusimos un uso aquí del segmento, y es el segmento de línea recta como un arco de círculo. Y ustedes van a decir: pues es obvio, ¿no? Si la línea recta la están viendo como un círculo completo, entonces un segmento va a ser un arco de círculo. Tiene sentido. Pero este uso tiene una justificación más allá de eso, y es que el segmento en el plano es visto y de hecho es transferido por las situaciones. Es decir, en la segunda tarea, cuando se les pidió que caminaran derecho entre dos compañeras, estaban viendo el segmento como la distancia más corta entre dos puntos. Pero reconocen que en la esfera, en la distancia más corta entre dos puntos, no pueden ver un segmento como la distancia más corta entre dos puntos, porque habían dos segmentos de línea recta entre dos puntos. Entonces, por lo tanto, ahí ya lo ven como un arco de círculo y no como la distancia más corta entre dos puntos, y por eso se me hace interesante colocarlo como un uso del segmento. Bien, reflexiones finales al fin. Ok, bueno, como reflexiones finales tenemos que afirmar, se dio esta idea, nos surgió la necesidad de afirmar lo que conocía en un escenario usual. Es decir, cuando se les preguntaba que qué podría ser una línea recta en la esfera, pues es como antilógico pensar que un círculo va a ser una línea recta, ¿no? Entonces la idea es que ellos se van al plano a pensar qué es una línea recta, para poder llevarse esa idea de lo que es la línea recta a la esfera. Básicamente se están preguntando sobre esa característica particular de la línea recta que la hace ser recta, la cual es muy difícil y muy complicado de responder. Entonces pues surgió esa necesidad de pasar eso del plano a la esfera. Y en términos de los usos de la línea recta en la esfera, pues vemos que se logra uso de las propiedades de la línea recta en la esfera, es decir, la rectitud de la línea recta como característica de objetos concretos, la línea recta ilimitada y la línea recta congruente, ¿no? Además se logra una característica de la línea recta desde experiencias vivenciales, por ejemplo, la línea recta desde una dirección como referencia y desde una de sus representaciones, línea recta como un círculo grande en la esfera. Bien, esas son algunas, las referencias bibliográficas usadas, y quiero finalizar con esta frase que la dice Alejandra Sánchez, una de las participantes, y es la última frase que está transcrita en la última sesión de los videos, y ella dice: ahora conozco más de las cosas que yo creía conocer. Y muchas gracias por su atención. A continuación, damos inicio a la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en línea. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Comentario. Comentario también, ¿verdad? Gracias, muy buenos días. Bueno, agradecerle por su ponencia y más sincera felicitación. Sí me quedan algunas dudas en cuanto al lenguaje que se utilizó en la exposición. Mencionan mucho que los estudiantes relacionan longitud con círculos, y en algunas diapositivas, como la 32, hace referencias a arcos de círculos. Entonces mi duda es si es
un lenguaje que utilizaban los estudiantes asociando lo que es arcos, bueno, que es una medida de longitud, con círculo que, bueno, yo lo asocio más al área, no sería circunferencia. Sí, gracias por el comentario y la pregunta. Sí. Pues si quieres te respondo a esa pregunta y ya. Sí, bueno, también tenía otras preguntas. Mencionaste el contexto, bueno, que en algún momento los estudiantes asociaron la actividad, digamos, la colocaron en el contexto de la geografía. ¿Ese contexto surgió de los estudiantes o lo propuso el maestro? Y la otra, bueno, también cuando hablas de cambio de dirección, bueno, es algo que yo asocio más como a cambio de sentido. Bueno, cuando hablamos en la física de dirección y sentido, pues son dos cosas distintas. Entonces, digamos, bueno, yo asocio, entonces también si es una palabra que introdujo el maestro o que usaban los estudiantes cuando decían no, cambia de dirección, no haciendo referencia a qué es sentido. Sí, bien, gracias. Bueno, en la primera pregunta, alrededor de la longitud de los círculos, pues ahí tiene mucho sentido el hecho de que, bueno, si ellos asociaron directamente, hablaban de círculo y longitud de círculo, por la característica que se le dio de entrada a la línea recta en la superficie de la esfera, ¿no? De entrada se caracterizó como un círculo grande en la esfera y no como una circunferencia. Pero sí también están o sea, las dos ideas las presentaron, las dos ideas, la idea del círculo y la idea de circunferencia. Pero sí se trabajó con la idea de círculo, dado que al final se iba a dividir ese círculo. De hecho, creo que, bueno, una de las imágenes que aparece acá, esta exactamente, ¿no? Por ejemplo, acá ellos están tomando, se requiere en la geometría no euclidiana considerar un centro de la línea recta, centro que no se caracterizó y ni se pretendía caracterizar, ¿no? Pero para caracterizar este centro de la línea recta se pretendía ver la línea como un círculo grande en la esfera, porque, bueno, pues un círculo tiene un centro, ¿no? Entonces, esta idea aquí, este es el instrumento que utilizaron para medir las geodésicas, o sea, dividieron el círculo en partes iguales. Entonces, se necesitaba la idea de centro, y por esa razón se empezó a caracterizar como circunferencia. Pero al final sí quedaron como las dos ideas. Sí, pero decir arcos de círculo no se refiere más a una porción de área en vez de una longitud. Vea que es bien interesante porque el círculo lo están viendo, o sea, están dividiendo el círculo como en porciones de círculo acá, ¿no? En este instrumento, pero lo utilizan para medir con el borde segmentos. Entonces los arcos de círculo lo están viendo directamente ya como un segmento, o sea, porque ya no están viendo el círculo esférico en sí, o sea, no es, al decir arco de círculo no están viendo el círculo, sino que, bueno, según mi percepción, ¿no? Ahí están viendo o sea, es decir, este es el círculo pero en el plano. Usted está viendo este arco de círculo, pero del plano que se puede formar con esta base, ¿sí? No necesariamente el círculo esférico, sino el círculo plano. Siento yo que lo están viendo en ese momento cuando ya le atribuyen arco de círculo, pero tiene sentido pensar en que obviamente lo iban a asociar con arco de círculo cuando ya se había asociado la línea recta a un círculo, ¿sí? Bien, el contexto de la geografía. Desde la revisión de la literatura, en la revisión geográfica aparecía una sugerencia, el hecho de atender ese tipo de geometría desde otras disciplinas. Entonces ya era un contexto que ya estaba planificado que fuera así. El diseño está estructurado de esa forma para ir constituyendo, caracterizando nociones geométricas en la esfera y luego haciendo una relación con la geografía para como darle sentido, ¿no? Y que empiecen a relacionar, a saltar de un plano al otro en esos dos contextos. Pero desde antes de la primera relación, fue algo bien interesante que nos dimos cuenta, desde antes de la primera relación que el diseño propiciara, ya los estudiantes empezaron a relacionarlo desde que se empezó a trabajar con la esfera, con la geografía. Entonces creo que por ese argumento se pudo haber hecho una relación sin necesidad de haberlo planificado, ¿no? Claro que el planificado estaba como muy bien pensado, muy bien estructurado. Y el cambio de dirección y cambio de sentido, pues creo que salieron las dos ideas
alrededor de eso, pero allí aparece, hay un argumento bien interesante en eso de cambio de dirección, porque resulta que, se me voy a parar para hacerlo, había dos ideas distintas. Y por ejemplo, una estudiante decía que caminar derecho implicaba hacer como este movimiento, ¿no? Hacer este movimiento y luego llegaba a un cierto punto, giraba y volvía a caminar nuevamente y decía que había caminado derecho. Entonces, reflexionando sobre lo que ella decía alrededor de eso, nos preguntábamos si ella estaba pensando en caminar derecho como lo que vivió al caminar derecho o el trayecto que dejó, porque si ese trayecto que dejó es un segmento de línea recta. Ahora bien, otro estudiante, bueno, y creemos que se refería al trayecto que dejó al caminar derecho, porque este estudiante decía, no, pero si hago este movimiento, estoy cambiando de dirección. En cambio, si hago esto, yo estoy caminando derecho, porque yo no estoy haciendo este movimiento, es decir, o sea, él veía un movimiento a la vez, pues, o sea, en ese momento estaba girando y al mismo tiempo estaba moviéndose, pero no veía ese movimiento de giro. Entonces decía que siempre que girábamos en un solo punto, cambiábamos de dirección, pero si caminábamos, aunque camináramos así, no importaba, estaba caminando derecho, ¿no? Había una contradicción alrededor de eso. Entonces ahí es donde esa primera estudiante dice, no, pero desde que haces curvas, ya no está caminando derecho. Entonces pensamos que se estaba refiriendo a la trayectoria que dejaba su recorrido y no necesariamente lo que estaba viviendo como caminar derecho. Y esas fueron como las ideas alrededor de la dirección que pusieron en juego ahí. Muchas gracias. Sí, muy bien. Entonces tengo dos, entre pregunta, observación y pregunta. Una, voy a iniciar con la que tiene que ver con aspectos vinculados con geografía, la prolongación de lo que escuchamos de parte de Freddy, es que en el caso de la Tierra tenemos una situación en la que estamos sobre, digamos, más que una esfera. Menos que una esfera, porque pues algo que cuenta mucho es la ubicación del Sol. Entonces los dos polos no son dos puntos arbitrarios, sino pues puntos que corresponden a Tierra. Y entonces mi pregunta es de saber hasta dónde se aterrizó después de iniciar, digamos, un vuelo con la pregunta distancia entre Madrid y Nueva York. Entonces hay problemas de distancias en geografía. Por ejemplo, se introduce la noción de geoide, porque la esfera tiene irregularidades. Y otra cosa es que respecto de los ángulos, como hay círculos privilegiados, voy a decir, los meridianos, aparece una noción al lado de la distancia más corta, que es ortodrómica, aparece la noción de loxodrómica, ¿no? Es decir, caminos que cortan todos los meridianos con el mismo ángulo. En este caso, en vez de obtener una curva cerrada sobre la esfera terrestre o sobre el geoide, vamos a obtener un tipo de hélice o de curva. Entonces, eso es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es menos teórica, que es el costo del material y porque para la práctica de eso se debe de usar cierto material. Si son como en un salón de clase, vamos a decir, un grupo de 22 docenas de estudiantes, tal vez supongo que se necesita unos tantos ejemplares donde se consiguen o cómo se fabrican. Entonces es la referencia al material en uso para llevar a cabo tu experiencia.
Gracias. Muchas gracias. Son los dos. Sí, muchas gracias. Bueno, alrededor de la primera pregunta, la idea no fue tanto como interiorizar alrededor de la geografía, sino que se utilizó como un escenario, un nuevo escenario para poder como hacer como una comparación, ¿no? Y que ellos empezaran a pasar ideas de la geometría esférica, ahora no tanto del plano a la esfera y de la esfera al plano, sino de la geometría esférica a la geografía y de la geografía a la geometría esférica, porque estaríamos hablando siempre de ideas elípticas, de geometría elíptica. Entonces se utilizó la idea o sea, se vio la esfera, siempre se les dijo, ¿no? O sea, la esfera no es exactamente una esfera, el globo terráqueo no es una esfera como tal, pero vamos a verla como una esfera como tal en esta experiencia. Entonces nunca se aterrizó alrededor de eso. Ahora bien, que ellos siempre dieron algunos comentarios alrededor de eso, porque siempre decían, no, pero si un avión, por ejemplo, viaja en esfera, no va a ir en línea recta totalmente porque por los vientos, por muchas variables, pues sí presentaron ideas como esa y se reflexionó alrededor de eso, pero no fue tan profundo el análisis alrededor de eso. Con relación al material, pues este material no es tan fácil de conseguir. Me ha costado mucho y nos ha costado mucho tener esta esfera. No es tan fácil de conseguir y en agosto de este año nos pidieron basar un taller alrededor del laboratorio de matemáticas de nosotros para la Universidad de Gran Colombia, en Bogotá, Colombia. Y pues pensando en cómo podría hacerlo de tal forma que no usara la esfera de Lenard por lo complicado que es conseguirla, ¿no? Entonces, y constituimos al final, logramos constituir un taller al final que me parece muy bueno y muy bonito, y se hizo con material mucho más fácil de conseguir, como por ejemplo las esferas de isópor, y trabajamos alrededor de hilos y con esferas de isópor, y trabajamos ideas que habíamos trabajado ya en esferas de Lenard. Entonces recurrimos a ese elemento porque igual aunque no es tan fácil de conseguir, tampoco es tan barato de conseguir. La esfera pero la regla. No, claro, ya ahí habría que ingeniárselas con otro tipo de material, ¿no? Para lo de las medidas. Porque de hecho, la medida de las geodésicas, aquí se miden a través, lo utilizamos como partes de círculo. Esa fue la unidad de medida, partes de círculo, dado que en la geometría esférica se utiliza el grado como unidad de medida en geodésicas y el grado como unidad de medida en ángulos. Pero consideramos que eso iba a ocasionar una confusión en los estudiantes y por lo tanto usamos partes de círculo para la línea recta o para los segmentos de línea recta y usamos el grado para el ángulo, que eran medidas parecidas a estas, pues. Entonces, y las primeras medidas que nosotros hicimos como longitud en la geodésica, lo que hacíamos era que con hilos colocábamos sobre la superficie de la esfera entre los dos puntos y luego pasábamos la longitud del hilo para medirlo en el plano, y pues era una forma de medirlo, ¿no? Aunque dependía, por ejemplo, del tamaño de la esfera. Entonces, sí, pero ¿dónde lo compraste? No me lo prestaron. Es de la doctora Gisela, ya se lo prestaron. Sí. Pueden googlear. Muchas gracias. Gracias, Melvin. Bueno, aprovecho de saludar a todos. Vengo recién llegando de Chile, así que a los que no he visto los saludo. Estoy contento de estar por acá nuevamente. Y no sé si se escucha muy fuerte. ¿Sí? Mejor está bien. Ya. Sí. Ok. Bueno, Melvin, primero felicitarte por la investigación. Creo que se destacan muchas cosas, particularmente algo que destaco, que me cuesta a mí mucho quizás lograr con mi estudiante, es el tema de la solidez de la articulación metodológica de la investigación. ¿Ya? Y la densidad que tiene, porque por lo general es una propuesta que ya no es como una actividad, sino que es un ciclo de actividad como planteado. Entonces a eso le veo como harto potencial, sobre todo para las demandas que nos hace el sistema educativo de que hago. Entonces creo que es algo muy interesante en ese sentido. Y quisiera, tengo dos comentarios, voy a hacer uno y veo si alcanzo con el segundo, pero respeto a los demás. Y una pregunta, quizás que sobrepasa un poco quizás lo que trabajaste, o sobre todo por la cantidad de tiempo que me imagino te llevó a hacer todo lo que haces, pero igual quiero hacerla porque pienso que va a ser bueno dialogarla, sobre todo si estás como pensando en proyectar el trabajo hacia el doctorado. Entonces,
Lo que veo es que tú usaste la teoría socioepistemológica, como lo mencionaste, resaltando como dos elementos. Uno el carácter contextual y otro el significado en los usos. Entonces, y de una otra forma incluiste ciertos elementos sobre el rol de lo histórico epistemológico dentro de tu diseño. ¿Ya? Bueno, yo una de las cosas que más hago, y estoy muy metido en lo histórico epistemológico, entonces desde ahí voy a preguntar, y creo que es importante este entendimiento que tenemos nosotros de lo histórico epistemológico, que parte justamente, hay una filiación o una conexión entre lo que hace el ser humano a lo que hizo la humanidad. Y que cuando pensamos que ¿cómo se llama? La actividad del estudiante en el aula no se tiene que restringir a su actividad, sino también la actividad de la humanidad, en su historia también es parte de su actividad, ¿ya? Considerando eso, pensaba justamente que, quizás me equivoco, tú sabes más de esto, me dices, creo que justamente pensando en los usos de la geometría esférica en su transversalidad, me da el parecer que particularmente estos temas de cartografía, todos estos temas de la medición en la Tierra, nacieron antes de las geometrías no euclidianas. Entonces me parece que no son como la práctica de referencia directa para justificar esas geometrías. Y justamente pensaba justamente eso, cuáles son las prácticas de referencia que están ligadas con la geometría no euclidiana. No lo sé, quizás está la teoría de la relatividad, otro tipo de problema, pero no sé si este es un problema ligado directamente con esa práctica. Pero sí puedo ver que justamente cuando nacen los problemas de cartografía, sobre todo por ejemplo en el siglo XV, en el siglo XVI, que están ligados con los problemas de medición, hay cierto acercamiento a la geometría no euclidiana, pero un acercamiento previo a su teorización. Ya, de hecho se pueden encontrar desde la antigüedad, no sé, pensaba por ejemplo Aristóteles, Aristarco, donde hay muchos problemas de medición sobre la superficie, ya que no están pensados justamente desde su axiomatización, pero ahí sí se pueden ver elementos del conocimiento puesto en uso bien interesantes. Entonces, por ejemplo, también están los problemas, por ejemplo, del astrolabio del siglo XV-XVI, que tiene un similar a lo que tienes ahí, justo los instrumentos del astrolabio. Entonces está todo ese tema. Entonces el punto es el siguiente, de que cuando pienso un poco en el tema del significado puesto en uso, creo que muchas veces el significado puesto en uso, cuando uno lo estudia, va a ser como distinto al significado que tienen los objetos después de su teorización. Ambos son valiosos. Y particularmente la noción de recta en Euclides tiene una evolución bien interesante, porque si uno estudia, por ejemplo, los elementos de Euclides, para Euclides la recta, yo interpreto de lo que he estudiado, no es un segmento infinito, sino es un segmento que se puede prolongar cuanto se quiera. Pero la idea de infinito no está así como lo piensa uno, así como la recta infinita, ¿no? Hay otra concepción de recta. La idea de recta es un segmento. Y cuando uno estudia, por ejemplo, cómo se usa la geometría de Euclides, como lo estudia Euclides mismo en otras obras, u otros autores de la época, justamente la idea de recta como segmento es como la idea central. Es decir, se confunde la idea de recta con segmento y por temas de construcciones se amplía. Entonces, pensando un poco en eso, pensaba justamente el problema de medición, de cartografía, y cómo se puede entender la recta sobre una esfera, ¿no? Y pensaba, ¿no se podrá entender como un conocimiento puesto en uso en la esfera, la recta, como un segmento de circunferencia, en vez de la circunferencia completa? ¿No será ese un significado puesto en uso de la circunferencia para entender un poco lo que es la recta? ¿Y no será que esta idea de entender la recta y la circunferencia como ¿cómo se llama? El círculo completo, o la circunferencia del círculo completo, no será una idea propia de la axiomatización que derivó el siglo XIX, cuando se pusieron en diálogo justamente los 5 postulados de Euclides, y no nace de una concepción de uso en el sentido de lo que lo entendían, ¿no? Como contextual. Entonces, como que todas esas preguntas me salían un poco como en la mente. Pensaba, por ejemplo, en Eratóstenes, cuando se hace la medición de la Tierra, él hace una medición curva, ¿sí? Pero su medición curva no es la circunferencia completa, sino es un segmento de circunferencia, que es como se entendía el conocimiento puesto en uso de la recta en su época, pero en un sentido como quizás esférico, ¿no? Como un sentido previo quizás a la geometría después, todo eso. Entonces, y veo que esa idea de recta esférica, no como el círculo completo infinito, sino como un segmento, pienso que también aparecen los estudiantes. Eso es interesante, que a pesar de no tenerlo planteado, aparece intuitivamente, porque siempre hay una filiación en el conocimiento puesto en uso de lo que la humanidad hizo y lo que los estudiantes hacen.
Entonces, solo quería lanzarte la idea y ver qué opinión tendría ante ella. Sí, me parece bastante interesante esta idea. O sea, yo creo que esa reflexión que estás haciendo ahorita es como una reflexión como lo que escribí en la conclusión, ¿no? Esta idea de pensar, o sea, de pensar en una línea recta, en una superficie distinta, pues me voy entonces a pensar la esencia de esa línea recta. O sea, ¿qué lo hace ser recta? Para poder, si esa idea de línea recta es la esencia de línea recta, entonces voy a poder constituirla o poder entenderla en cualquier superficie, ¿no? Entonces, yo creo que revisando desde esa mirada los datos, podríamos tener argumentos alrededor de ese uso de la línea recta como un segmento que se puede extender ilimitadamente en este caso, ¿no? Entonces creo que podríamos tenerlo. Todavía no me atrevería a decir sí, está y estos son los argumentos, no, porque no lo había pensado, pues, pero me parece bastante interesante. Entonces, pues vamos a ver desde esa mirada los datos, a ver qué nos dicen. Muchas gracias. Sí, ahora se puede hacer comentario un poco más crítico. Ya lo voy a hacer solamente para el pro de la reflexión. Tú estás argumentando una investigación desde la socioepistemología y estás argumentando el conocimiento puesto en uso, pero el significado que tiene el conocimiento que está ahí no es un significado propio del uso, sino un significado propio de su disciplinarización, Claro. el cual es importante. Entonces ahí uno se preguntaría justamente cómo se está interpretando o concibiendo la idea de conocimiento puesto en uso en tu investigación. Yo creo que ahí podría también explorar un poco más críticamente como perspectiva, ¿no? Al principio decía que quizás supera un poco todo lo que podías hacer, pero solo lo dejo ahí como comentario. Y eso se articula un poco con el segundo comentario que lo puedo hacer. Ya, okay. Hago cortita como decimos en Chile. Tiene que ver un poco con lo mismo, con la articulación teórica. Porque yo creo que cada afirmación que uno hace tiene de otra forma un principio como ontológico asociado. Me refiero a una concepción acerca de qué es el conocimiento, cómo se constituye, todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando veo ese instrumento, veo el instrumento, ¿puede levantar la que es la recta? Pues, justamente, cuando pienso en esa recta, pienso que justamente hay toda una concepción ontológica de la geometría detrás de ese instrumento, que es la ontología disciplinar. Yo me cuestionaría, por ejemplo, si esa es una ontología de uso del conocimiento, no disciplinar. ¿Sí? Porque lo disciplinar también es un conocimiento. Entonces, toda afirmación que uno hace tiene una ontología asociada. Entonces, tú planteas una articulación entre el asocio y este modelo MTG. ¿Sí? Entonces, la pregunta que me haría es justamente si estas teorías, ¿qué diferencia tienen en relación a sus supuestos ontológicos y cómo se considera esa diferencia en la articulación teórica dentro de una investigación? Porque, por ejemplo, cuando plantea el MTG, a mí me suena, quizás no lo conozco, primera vez que lo escucho, pero me suena un poco esta dualidad que existe en muchas teorías entre lo que es la práctica y su teorización. Sobre todo en la geometría, que se plantea como de lo concreto, va escalando y llega al abstracto, ¿no? Como que llega al Olimpo. ¿Ya? Yo desde la socioepistemología no lo veo tan así. ¿Ya? Sé que otros marcos teóricos tampoco lo ven así. ¿Ya? Yo lo veo como una articulación justamente donde hay una diferencia entre lo que es la abstracción y la significación. O sea, yo puedo significar sin la necesidad, por ejemplo, de abstraer. Y cuando hago la abstracción no asumo una fragmentación, una separación de lo concreto de lo práctico, pero percibo que ese modelo sí. Entonces mi pregunta es, si tú partes de una teoría que no asume esa fragmentación y metes un modelo que sí, ¿cómo haces esa articulación? Y felicidades por la investigación, está bien bonito. Muchas gracias. Bueno, alrededor de este modelo se pensó en hacer una articulación al principio, pero creo que no lo planteamos como una articulación en sí de la teoría con el modelo, pues. O sea, lo que se hizo fue una interpretación del modelo desde la teoría, y creemos que esa interpretación del modelo sí la permite el modelo, por la emergencia del modelo, pues. O sea, ese modelo emerge de una problematización general de la geometría, donde permite o concibe diferentes esferas del conocimiento matemático, y acepta cualquier otro contexto en términos de construcción de la geometría, ¿no? Ahora bien, creo que otra cosa que lo permite es el uso de estos síntomas de esencia, ya que estos síntomas de esencia no me hablan directamente del paso de algo concreto a
algo teórico, pues algo preexistente. No me habla de eso, sino que me habla de algo que nace de la situación problema, y que se pone en juego alrededor de ahí, que ahí se puede construir alrededor de poner en juego esos síntomas de esencia que en una articulación me atrevería a pensar que esos síntomas de esencia podríamos verlos quizá como algunos usos como muy contextualizados de las nociones, pero todavía no se hizo esa articulación. Pues creo que tal vez nuestra investigación o nuestros resultados de investigación pueden aportar para así ya hacer una articulación como muy fundamentada alrededor de este modelo desde la teoría socioepistemológica, pero hasta el momento creo que lo que hicimos fue una interpretación desde la teoría dada la emergencia de este modelo. Pero como decía anteriormente, algo bien importante son los síntomas de esencia, porque eso tiene que ver con la naturaleza de los datos y desde la forma en cómo nosotros pretendemos ver esos datos. Entonces estamos viendo cómo cómo se ponen en juego estos síntomas de esencia. Y bueno, esto nos permite ver esa evolución de esos síntomas de esencia alrededor de lo geométrico. Entonces eso me justifica el para qué de las acciones, ¿no? Entonces creo que desde ahí lo vimos. Pero sí conviene pensarlo con calma y como tú dices, en perspectiva podríamos plantear que sea una justificación más clara de esto. Entonces, muchas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario? Bueno, pues muchas gracias, Melvin. Efectivamente, el modelo de trabajo geométrico lo que nos ayuda es a no perder de vista la naturaleza geométrica de los objetos con los que se está interactuando. Entonces, eso es para lo que nos está sirviendo, como de vigilancia analítica, reconocer lo propiamente geométrico. Entonces, eso para nosotros es importante. Yo creo, y lo he visto un poco en los datos, como me los has mostrado, los que me has mostrado, y ahorita un poco en los comentarios, que algo que hay que considerar que es bien importante, porque estamos hablando de, claro, de procesos de construcción y de significación, que esta idea de ver a la esfera de forma intrínseca va a ser bien difícil, sumamente complejo, porque sería como abandonar el que nosotros mismos estamos trabajando sobre la esfera y nosotros junto con la esfera estamos en un espacio, porque justo las reflexiones están cortando la esfera, la están viendo, ya no la están viendo de forma intrínseca. Claro. ¿No? O sea, ya no la están viendo como donde actuar, sino como si fuera un objeto que pueden partir, cortar, hacer. Bueno, pues lo estamos haciendo porque es nuestra forma de interactuar con ese objeto, de trabajar con ese objeto, de construir significados sobre ese objeto. Entonces, para que veas la complejidad de lo que le pedimos al otro hacer, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien bonito en términos del análisis que estás haciendo y que es algo que hay que ir rescatando a lo largo de los datos que te está arrojando la experiencia. Es ese transitar todo el tiempo del verlo como un espacio en donde se está trabajando y de verlo como un objeto. Incluso en algún momento pensé qué pasaría si quisiéramos hacer una experiencia, por ejemplo, en geometría dinámica. El propio ambiente te obliga a verlo como un objeto, no como como un ambiente, ¿no? Como un plano, porque tienes que construir la esfera. Entonces ya el mismo ambiente te obligaría a no verlo de todo de forma intrínseca. Entonces esa mediación ya te mete una variable complicada. Bueno, fíjate lo difícil que es, ¿no? Entonces no es cualquier cosa por eso la idea de la exploración didáctica, la decisión de introducir el tema en la escuela no es trivial. O sea, si lo vemos como matemáticos educativos, no es trivial. Entonces, bueno, a mí me está gustando mucho el análisis porque nos está arrojando información que no teníamos contemplada. Yo creo que incluso nos faltan herramientas para analizar cosas que estamos encontrando. Y algo que me pareció muy bonito de la estrategia de análisis
es que conforme le vamos metiendo un momento de análisis, claro, estamos como despojándole a los usos lo situacional, y eso pues queda muy bonito, porque si bien parte de una descripción donde claro todo es situacional, conforme vamos puliendo ese análisis empezamos a encontrar estas categorías como más teóricas, pero que vienen de reconocer este desarrollo de usos, ¿no? Entonces sí, es bien complicado, es bien complejo, bien largo, pero creo que lo estás haciendo muy bien, y pues muchas gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, Melvin Cruz Amaya, el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. A continuación, se hará la entrega de un diploma de reconocimiento, el cual dice lo siguiente. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento al licenciado Melvin Cruz Amaya por su conferencia Linealidad y Angularidad en Esfera, un nuevo escenario de trabajo geométrico, impartida en la edición 112 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 25 días del mes de octubre de 2018, firmado por la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del seminario. Para finalizar la sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos, les recordamos que se celebrarán próximamente el Seminario de Conocimientos Complementarios de Doctorado, el cual se lleva a cabo en el aula de medios 2 del Departamento de Matemática Educativa, el próximo martes 30 de octubre, donde se presentará el tema Modelos de Enseñanza por la doctora Olimpia Figueras. Próximamente también tenemos la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, la cual se desarrollará en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 5 al 8 de diciembre de 2018. Y próximamente, el siguiente año, tenemos el cuarto Simposio Internacional en Matemática Educativa CIME, el cual se llevará a cabo en la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, en San José, Costa Rica, del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019. Les recordamos que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, favor de dirigir la información a la cuenta del correo del seminario. Y bueno, de parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, todo el apoyo brindado. Los esperamos la siguiente sesión, la cual se llevará a cabo el 8 de noviembre del presente.